dolor o a otras cosas que son absolutamente, no son percibidas por nuestros sentidos de alguna manera. Y cuando estoy diciendo esto no me estoy refiriendo a la limitación de nuestros sentidos, no estoy diciendo, por ejemplo, que si tuviéramos un oído más potente escucharíamos, o que si tuviéramos ojos más potentes veríamos, porque solucionaríamos con microscopios, sonares, etc. Hay cosas que no se ven dentro de las estructuras. Por ejemplo, seguíamos a charlar, ustedes ven las deformaciones, pero nunca se ven las tensiones. Nunca se ven las tensiones. Ni siquiera en aquellos ejemplos de, ya no se usa más, pero antes se hacía lo que se llamaba fotoelasticidad, o sea, se hacían vigas transparentes, se las cargaba, y uno veía cómo parecía que las tensiones aparecían. En realidad nunca nadie veía las tensiones. Lo que se hacía era mirar la deformación e interpretarla como una tensión. Las tensiones son una cosa completamente abstracta, como decía Descartes en la segunda parte. Dada esta condición de las tensiones, ¿no es cierto? Uno tendría que pensar, bueno, a ver, si yo quiero resolver problemas que hasta ahora no vi tan fácilmente, ¿no será que tengo que cambiar de alguna manera el concepto de la manera en que yo miro la tensión, que yo miro la deformación, en general que yo miro la estructura? Y si tuviera que cambiar la manera de mirar las deformaciones, de mirar las tensiones, ¿por qué tengo que hacer esto concretamente? O sea, ¿qué es lo que a mí me está forzando a hacer este cambio que ustedes tienen en esta materia, que se presentó sutilmente en anteriores, pero no brutalmente como se presenta en esta? La geometría. Exactamente. Ese es el punto que se necesita cambiar. ¿Qué es lo que vimos? A ver, ustedes vieron esto, ¿no es cierto? Esto es una viga chiquita, cuya geometría es una geometría completamente conocida, ustedes ya la tienen descosida de arriba abajo, no tienen ninguna duda, eje neutro, saben todo, saben cómo son las tensiones arriba, las de abajo, digamos, vamos a suponer que la viga está cargada arriba, no representa ningún secreto para ustedes, jueguito con la pelota, no pasa nada. Claro, el problema está que, por supuesto que se puede sofisticar la carga. Si sofisticás la carga, o sea, si la carga ya no es una carga de las normales, por ejemplo, un tipo parado acá arriba, ¿no es cierto?, de la viga, claro, si la carga comienza a ser, por ejemplo, una dilatación térmica, ya ahí te patina la correa, ¿no es cierto?, porque ya viste, pará, yo esto no vi. O si la carga es una carga, los errores de montaje que ustedes vieron allá con Barrios, los presentás en una estructura y la cosa ya no es tan sencilla. Pero en condiciones normales la viga es fácilmente determinable y no hay ningún problema. Pero, lo que yo les digo, tiene la tensión arriba, igual que la de abajo, con signo cambiado, cero en el eje neutro está en la mitad, todo perfecto, no pasa nada. Esto ustedes ya lo dominan. La realidad es que con el solo cambiar la altura de la viga, o sea que esta viga en vez de ser una viga de baja altura pasa a ser una viga así, un masacote, llaman vigas de vigas pared o viga alta, la cosa cambia completamente porque ya no se representa lo mismo que teníamos en la viga baja. Fíjate vos que las tensiones arriba son completamente diferentes a las tensiones abajo y el eje neutro ya no está en la mitad. O sea, cambia absolutamente todo lo que vos tenías pensado. Con solamente cambiar la altura de la viga. No estamos haciendo nada raro. O sea, al fin y al cabo, la altura ni siquiera es algo que uno puede gobernar mucho. El problema es que cuando vos cambiás la altura de la viga, ya la teoría de flexión tradicional no funciona bien. Digamos que me refiero a la teoría de Navier, ¿no es cierto? Después por ahí, si ustedes no dan, pero si vieran flexión desde la visión de Timoshenko, algo contempla en los esfuerzos cortantes y ahí algunas cosas funcionan un poquito mejor, porque ustedes no ven teoría de Timoshenko. Tengo entendido que siguen viendo teoría de Navier. ¿Les mencionaba alguna vez Timoshenko o nunca? No. Bueno, sin usar nosotros algo le vamos a mencionar, pero no vamos a ver la teoría porque de por sí
nosotros no damos flexión. O sea, el problema nuestro no es flexión, el problema nuestro es elasticidad, y la flexión es un granito de arena dentro de elasticidad. Ya van a ver en el capítulo 4 dónde queda la flexión de lo que nosotros estamos enseñando este año. O sea, lo que te costó entender todo un año, acá se gasta en 1/10 de un capítulo. Es así. Pero bueno, mejor, ustedes saben mucho más ahora que lo que sabían antes. La verdad es que por una viga de gran altura, cambiar toda la manera, o sea, agarrar y decir, tengo que hacer estabilidad 4 porque la viga de gran altura, ¿sabe qué? Agarro la viga de gran altura, le pregunto a alguien que sabe y se terminó el problema. Pero no es solo la viga de gran altura. Los problemas de la ingeniería, como les decía, en general son bastante más interesantes que las vigas. Y la palabra interesante, créanme, si bien eso es subjetivo, porque el que les habla puede encontrar cosas interesantes, diferentes a las que ustedes encuentran interesantes, pero por ahí miro desde una perspectiva del ingeniero, y la viga es una cosa muy poco interesante, porque es muy predecible, uno sabe todo lo que pasa. Entonces, ¿qué interés tiene desde el punto de vista de tu cabeza ingenieril, no es cierto? Pero cuando los problemas son un poquito más raros y hay condiciones de diseño restrictiva, vos querés minimizar costos, varias cosas, los conceptos básicos de atención de formación no quedan tan claros como estaban. Entonces, básicamente, como dijo un compañero, el problema es la geometría. Esto es, no es un insulto a nadie, esto es la referencia, la dicen a cada rato en la tele, es la economía estúpido. Habrán escuchado ustedes esa referencia que se atribuye a Clinton, pero en realidad fue James Carville, un asesor de Clinton, que le dije, dejate de preocupar, el problema es la economía, y punto. Entonces lo que le dijo es la economía estúpida, no hay otra cosa, no se lo dijo, no le dijo estúpido a Clinton. Dijo en general, dejen de preocuparse por todas las cosas, lo único que calienta es el bolsillo. ¿Y qué razón tiene? ¿No es cierto? Bueno, acá nosotros lo que vamos a decir es dejar de preocuparte por todas las cosas que te puedan preocupar. La geometría es el problema fundamental, porque los ingenieros somos los que vamos a luchar con la geometría. El arquitecto va a disfrutar de la geometría. Y nosotros vamos a tratar de agarrar esa geometría que incentivo a todos los arquitectos que hagan la geometría lo más complicada posible, entonces lo van a llamar a ustedes, le van a dar trabajo y le van a pagar mucho mejor de si los arquitectos se deciden hacer cientos de huevadas y cualquiera la hace. Siempre voy a repetir esto, recuerden la primera frase que comenzó la materia, lo que decía Kant, lo de la paloma. Por ejemplo, esto es un problema ingenieril muy importante, sobre todo en ingenieril. No, las estructuras, no, en algunas facultades, por ejemplo Madrid, la parte estructural la dan los arquitectos. Ya les cuento, o sea, lo que es viga y columna, eso lo dan los arquitectos. Los ingenieros están para otra cosa. Eso me contestó un arquitecto que vino a pasar un año acá al Chaco, y le gustó el Chaco, che, es increíble, no lo puedo creer. Él vive en Madrid. Yo no puedo creer, creo que estaba loco, me parece, pero bueno. Me dijo que estos vigas y columnas no es problema de los ingenieros. Los ingenieros hacen cosas como esta. Por ejemplo, problemas como este, ¿no es cierto? El contacto entre un cuerpo y otro, donde el problema en el contacto es que la superficie va modificándose con la fuerza, algo que ustedes todavía no tienen la menor idea de cómo hacer, porque ustedes saben que tienen una superficie, le aplican una fuerza y saben la tensión que tiene. Tu problema es cuando la fuerza va modificando esa superficie. Entonces la tensión va cambiando, no solo porque cambia la fuerza, sino porque cambia la superficie que la recibe. Ese es el problema de contacto. Después tenés problemas como este tipo de cosas, son sumamente comunes, tanques que nosotros vamos a ver solamente la teoría del tanque esférico, no el sostén, no el soporte del tanque, porque acá está el problema de los tanques esféricos. Pero bueno, por ejemplo, ustedes por ahí hoy no saben cómo calcular las tensiones que tiene un tanque esférico. Vamos a calcular, muy fácil, ¿no? Eso sí que es fácil, con muy poco esfuerzo. No así el soporte. Vamos a estudiar envolventes cilíndricos o cilíndricos
Acá está explicando lo que hay, no importa porque el audio lo cortamos, porque yo le pongo poquito. Bueno, ustedes vieron lo que es envolvente de pequeño espesor, vieron ustedes, ahora vamos a ver lo que es gran espesor. Y vamos a ver cómo este problema termina desencadenando, o mejor dicho, resolviendo cosas que ustedes ni se hubieran imaginado que se podían resolver, como por ejemplo, la posible ruptura del fuselaje de un avión en vuelo, ¿no es cierto? Por ejemplo, una cosa que remite a un problema de esta naturaleza. Lo que les contaba hoy, por ejemplo, el problema del sistema de anclajes en suelos o rocas, ¿no es cierto? Cuando ustedes, por ejemplo, tienen que hacer sótanos, esto es muy común en Buenos Aires. Acá no hacemos tantos sótanos porque la napa freática está muy alta. Ahora, si sigue la sequía, vamos a hacer sótanos nomás porque no queda sin napa freática. Bueno, por ejemplo, cuando tienen problemas de esta naturaleza, en los sótanos hay que anclar, yo estoy adelantando un poco el video, hay que anclar, y se ancla de la siguiente manera. Se coloca un anclaje allí, ya vamos a ver cómo se hace, se lo mete, estos son anclajes helicoidales, hay muchos tipos de anclaje, se lo rosca y después se tira de él para enderezar la pared, ¿no es cierto? Ven como yo lo adelanto un poquitito, pero se pueden imaginar ustedes qué es lo que va a pasar. Tironea de la pared y ahí quedó derechito. Estaba torcida y la enderezan en función de recibir la reacción del anclaje. Bueno, hay que estudiar cómo se produce este anclaje. Esta es otra consecuencia increíble, muy semejante a cómo resolver los tanques esféricos. Puedan o no creer que tienen la misma forma de resolver. La ingeniería es fantástica, porque cuando ustedes saben cómo funcionan los principios, se pueden aplicar cosas inesperadas en cualquier parte. O sea, lo que ustedes creían que servía para una cosa, sirve para un montón de cosas. ¿Ese anclaje, disculpe, se hace antes o después de que la pared se haya deformado? Bueno, eso depende, ¿viste? Depende. En este caso vos estabas teniendo un problema, tenían que reparar la pared. O sea, la pared había sido deformada por culpa del suelo, y entonces en este caso fue una operación de reconstitución. O sea, meten el anclaje, esos son anclajes helicoidales, hay otro tipo de anclaje, hay empresas que se dedican a eso, le ponen un gato y en ese caso enderezaron la pared. Ese es un problema de enderezar una pared. Pero por ahí vos el anclaje lo haces justamente, por ejemplo, previendo, muy común que tengas que hacer cuando haces un camino y tenés la ladera, y por ahí tenés que anclar algún parante para que no se te venga, no se te deslicen, sobre todo los finos. Anclaje en roca es más fácil, es más sofisticado el anclaje en suelo, porque anclaje en roca en definitiva, ya vamos a ver también cómo se hace, pero en definitiva la roca es un material y es una carga metida dentro del material. En cambio en suelo, cuando es suelo arcilloso es distinto porque hay que hacer una analogía, ¿no? Entonces hay que hacer una analogía para poder tener una idea de cuánto va a ser el plato de ese anclaje que resista. Eso vamos a ver. Van a ver que todo esto que parece muy difícil no es nada difícil. Lo que va a ser, no digo difícil, pero más complicado, es entender la teoría que está detrás de todas estas cosas. Ahora, cuando querramos hacer estas cosas, se hacen sumamente fácil, una vez que se entiende la teoría. No sé qué pasa. Bueno, seguimos. Bueno, entonces, entrando en tema. Yo acá puse un ejemplo de una roca, a ustedes se les ocurre, por ejemplo, agarrar un pedazo que está por acá, lo marcamos, ¿no es cierto? Este pedazo de la roca, la achico un poquitito la roca, y nos metemos con un pedazo. Ese pedazo, que forma parte de todo ese macizo, yo lo voy a dividir. Fíjense que yo acá estoy haciendo algo que es muy importante, que es, no estoy poniendo ninguna condición geométrica. Esto es lo que nosotros decimos la papa. O sea, no es un cilindro, no es una pelota de rugby, no es un cuadrado, nada. No importa la forma que tiene, porque nosotros queremos liberarnos de lo que significa la tortura de la geometría impuesta. La tortura de decir, no, las vigas tienen que ser prismáticas, las vigas, la torsión tienen que ser circulares, o un cilindro sometido a torsión, porque si no, la teoría de torsión no funciona bien, la teoría de flexión no funciona bien. Entonces, lo que uno quiere ahora es decir, dejémonos de joder con la forma. No es tan fácil, pero vamos a tratar de caminar, de ir en ese camino, de no imponerle al material la forma, sino que la forma, digamos, que no nos impongan a nosotros, sino nosotros imponer la forma.
Para eso cortamos la papa y le ponemos todos, como siempre hicieron ustedes, se tienen que poner los esfuerzos de la parte que no consideran, transmite la reacción. Ahí las cargas se distribuyen sobre esta sección. Claramente ustedes ven que las cargas no son uniformes, o sea, por eso yo pongo un diferencial de carga. ¿Por qué pongo diferencial de carga básicamente y un diferencial de área? Cuando ustedes ven esto, cuando metemos diferenciales, los ingenieros, ¿qué queremos hacer cuando metemos diferenciales? Porque lo importante por ahí es, claro, mira, hay una regla, la regla de análisis matemático vamos a tener que seguirla porque si no, no sabemos cómo hacer. Pero primero vamos a decir, ¿para qué la ponemos? ¿Por qué un tipo se...? Sí, te escucho. No, te pregunto, es para ir al límite, para analizar un punto. Claro. Lo que nosotros queremos hacer es justamente eso. Lo que nosotros queremos hacer es cuando metemos los diferenciales, porque estamos, como dice la compañera, queremos ir a un punto. Pero queremos ir a un punto porque tenemos una intuición. ¿Cuál es la intuición? Que las cosas no son parejos, iguales. Porque la realidad, ¿cuál es? Si yo supiera que esta sección es perfectamente plana y que todas las cargas son iguales y perfectamente distribuidas, no me interesa un punto porque el otro punto al lado es igual. Y el de arriba es igual, y el del costado es igual, y el otro es igual. Entonces, ¿para qué me voy a ir a un punto? Tomo toda el área y digo, el promedio de la tensión es la suma de todas las fuerzas dividido el área. Y ando bien porque le aplico el promedio a todos los puntos. Entonces está fantástico. Ahora, cuando vos estás intuyendo que eso no va por ahí, de que las cargas empiezan a variar, y que el área comienza a doblarse, digo doblarse, ¿no es cierto? Pero ustedes entiendan, siendo un lenguaje lo menos técnico posible, entonces vamos al punto, como dice la compañera, porque yo estoy intuyendo que un punto se comporta completamente distinto que el de al lado. Entonces, la mecánica que tenemos los ingenieros nos la enseñó a la par Newton y Leibniz, los dos nos dijeron, miren, lo que tienen que hacer es llamar a esto diferencial. Algún día les voy a pasar la historia de la formación de los diferenciales, muy interesante, muy lindo, el problema de cómo impactó eso en la ciencia, la palabra diferencial. Bueno, entonces ahí aparece el concepto de la tensión, ya no como fuerza sobre superficie, sino como lo que realmente es. Es el diferencial de la fuerza sobre la superficie, porque estamos suponiendo que fuerza está dependiendo de la geometría y la superficie también depende de la geometría. O sea, tanto F como omega son funciones de X y Z. Entonces, claro, esto da la idea del punto, ¿no es cierto? El límite para cuando el área tiende a cero. Cuando uno piensa que el área tiende a cero, piensa en el punto. ¿Cómo era esto hasta ahora? Era la fuerza promedio, acá ponías fuerza promedio, por eso decías fuerza, y tomabas el área promedio, decías área, fuerza sobre área. Eso está perfecto. Es lo que resulta de la integral si la fuerza fuera constante y el área fuera constante. ¿Se acuerdan? Cuando ustedes integraban algo que no cambia, te queda fuerza sobre superficie. Fenomenal. Ahora, si vos estás por integrar algo donde decís que cambia tanto fuerza como superficie, ya la integral no te va a dar F sobre omega. Te va a dar algo bastante más raro. Bien, ahí lo que yo les decía en el capítulo, que es al comienzo, que decía... ¿Sí? ¿Por qué el T de tensión tiene una N como exponente o no sé? Bien. Si me bancás bueno, si te lo digo ya, pero después te lo aclaro. Te lo digo ya, pero después te lo voy a ampliar bastante más. N, que vos ves acá, está dibujado un vectorcito perpendicular a la superficie que está acá. En esta materia, nosotros vamos a representar a la superficie por su vector normal. O sea, en vez de utilizar, no es que en vez de, vamos a utilizar superficies, pero vamos a utilizar un concepto que ustedes aprendieron en análisis matemático, no, lo aprendieron en geometría analítica, y ya se olvidaron un poco, que es que un área, la fórmula del área, de un área, ustedes pueden representar la ecuación de ese área, coincide en los parámetros de ese área con el vector normal a ella. Por lo tanto, un área queda completamente definida por su vector normal. Y en esto hay que tener presente algo muy claro.
Si el área está cambiando, o sea, porque el área es curva, ¿qué pasa con el vector normal? En cada punto es un vector normal distinto. Por eso es que a vos te pone el TN acá, diciendo que esta es la T que corresponde a este N, de ese lugarcito, porque ese N puede ser otro. A lo mejor ahora ustedes están un poquito olvidados de cómo era esto, no se preocupen. En las clases de matemáticas yo repaso este tema y durante el año lo vamos a repetir tantas veces que el concepto les va a quedar claro. Que en vez de área vamos a usar el vector normal al área. Lo que pasa es que ustedes van a ver enseguida que nuestro problema es netamente vectorial. Entonces no podemos manejarnos con la parte del área escalar, que es lo que ustedes están muy acostumbrados a hablar del área como algo escalar. El área no es un escalar. La verdad es así. Llamativamente, el volumen sí es un escalar. Porque estamos en 3D. Si no estuviéramos en 3D, el volumen tampoco sería un escalar. Pero la verdad es que, como nosotros estamos en 3D y el área es 2D, ¿qué característica tiene el área que no tiene el volumen? El área se puede orientar. El área ustedes, cuando ustedes tienen un área, imagínense en una pelota, ¿no es cierto? Imagínense las tajadas de la pelota. Está bien que la pelota ya no se le ven las tajadas, pero acuérdense la pelota que se cosía. Cada tajada de la pelota es como un pedazo de área que está orientado diferente en el espacio. Piensen en el vector normal a ella y es como que va cambiando la orientación de ese área. El hecho de que el área se pueda orientar lo transforma en una magnitud vectorial. El volumen no, porque estamos en 3D. No podés orientar el volumen. Si estuviéramos en 4D sí podríamos orientar el volumen. Ustedes pueden orientar un segmento, nadie dudaría que un segmento tiene orientación, ¿no es cierto? Es lo más fácil de ver que un segmento va para acá o va para acá. Las áreas se pueden orientar, pero no los volúmenes. Volvemos al concepto de tensión. Tensión, como les decía yo, es una cuestión complicada, porque la tensión, uno hasta podría pensar seriamente si la tensión existe o la inventamos nosotros, los físicos, nosotros, lo que fueren. La inventamos para de alguna manera justificar un procedimiento de cálculo. Es decir, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es hacer cosas que soporten cargas, cosas que se sostengan por sí solas, cosas que permitan perforar otras cosas. Cualquier proceso mecánico, los cuales crean ustedes que estamos los ingenieros metidos, que son un montón de procesos en los que estamos metidos los ingenieros. Bueno, para poder hacer todo eso, nosotros inventamos una teoría. La teoría de que existen tensiones, deformaciones, las vinculamos y resolvemos. La verdad que las deformaciones las vemos. Las tensiones no las vemos, no las medimos, nada. O sea que francamente uno se pone a pensar si realmente existen. Ahí se ponen a charlar bastante, yo creo que se los dejé en la página. No voy a perder tiempo. Si no es perder tiempo, no tengo tiempo para invertir en eso, es una inversión, no una pérdida. Y ahí se discute el tema de si realmente la tensión no es una invención nuestra, donde por ahí, fíjense ustedes, según como ponen, recuerden lo que les enseñaba Barrios, según como ponen ustedes el cuadrado, tiene solo tensiones normales, y si al cuadrado lo girás un poquitito, aparecen tensiones tangenciales. Entonces de repente vos decís, pero, a ver, ¿cómo puede ser eso? Así que el cuerpo, algo que está soportando algo, si yo lo miro de una manera soporta una cosa, si lo mira de otra soporta otra cosa, aunque después todo termine dando lo mismo, porque podemos resolver lo mismo, convenir en que todo eso da una cierta deformación, pero es bastante abstracto, ¿no es cierto? Y sobre este tema vamos a trabajar mucho con lo que son los ejes principales, etc. Una de las tantas teorías que componen el modelo matemático que inventamos los ingenieros para resolver estructuras. En definitiva, hemos hecho eso. Bueno, las tensiones que ustedes han venido estudiando, sobre todo vienen de física, vienen una palabra muy asociada a tensión que se llama vector. La verdad es que la tensión que nosotros vamos a estudiar en esta materia, porque estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando de que queremos analizar geometrías complicadas, geometrías diferentes, y entonces uno se tiene que ponerse a preguntar si
para estudiar geometrías diferentes, podemos seguir utilizando las mismas herramientas que nos enseñó Barrios, que nos enseñó Morojiski. No sé si podemos seguir utilizando las mismas herramientas. Ese es el punto clave, ¿no es cierto? El punto clave es que vos, cuando te parás delante de la rueda de tu auto y mirás la tuerca, vos decís, che, yo tengo que venir, la tuerca de la rueda, vos decís, yo tengo que ocupar la llave que afloja esa tuerca, no puedo ocupar un destornillador. El problema es que nos estamos preguntando acá si la manera en que teníamos nosotros estudiadas las tensiones en las materias anteriores no son como un destornillador para nuestra tuerca. O sea, nosotros tenemos una tuerca y en la mano un destornillador. Mirá, vas a hacer malabares, le va a pegar con un martillo para ver si la aflojás, pero no, ¿sabe qué? A lo mejor la aflojás la tuerca, pero te va a dar 10 veces más esfuerzo y algunas tuercas no la va a aflojar. Entonces la realidad es que quizás tengamos que cambiar la herramienta. Para eso tenemos que tener en cuenta que la tensión como la veníamos viendo no es tan así. No podemos trabajarla del mismo modo. ¿Eso significa que le mintieron hasta este momento o que yo estoy hablando al pedo ahora? Ni una cosa ni la otra. En verdad, un poco de cada cosa. Es decir, cuando explica la teoría, cuando desarrolla la teoría, Barrios, Morojiski, mete una cosa que todos le pasamos por arriba, no le prestamos una atención adecuada, que es, ¿qué cosa? Las hipótesis simplificativas. Las hipótesis simplificativas validan la herramienta. Si yo, cuando vos estás por aflojar una tuerca, yo te digo, tarea para esta tarde, aflojar una tuerca. Entonces vos me tendrías que preguntar a mí, ¿qué es una tuerca? ¿A qué le llamas tuerca? Bueno, tuerca, en este caso, simplificativamente va a ser una cosa redondita con una ranura en el medio. Fantástico, me sirve el destornillador. Lo que pasa es que el tipo me acaba de transformar una tuerca en un tornillo. O sea, eso es una hipótesis simplificativa. Una cosa te la hace ver de una manera para que la herramienta que vas a usar sirva. Si no, ¿qué sentido tendría poner hipótesis simplificativa? La hipótesis simplificativa, ¿qué te dice? Voy a hipotizar algo de modo tal de que se me simplifique la herramienta que necesito para resolverla. Cuando vos le quitas la hipótesis simplificativa, ¿qué es lo que estás quitando? La posibilidad de usar la herramienta sencilla. La herramienta no sirve más. No es que Barrios le mintió, o Moro le mintió, o la profesora de física le mintió cuando dijo, la tensión es un vector. No, no, para ese momento estaba bien, es correcto. Dentro de ciertas hipótesis simplificativas, la tensión se transforma en vector. Pero la realidad es que no es así. No es así. Ahora, decir que siempre es lo que vamos a aprender ahora también es mentira. ¿Entendés? O sea, no es que nunca más va a ser un vector. Entonces, un poquito de mentira antes y un poquito de mentira ahora siempre se va armando una teoría. Profe. Sí. Entonces podría ser como que es un problema de generalización del problema. Si nosotros trabajamos con esto de teoría de la elasticidad, a esos problemas terminaríamos teniendo un vector, por ejemplo. Sí. Como tensión. Verdaderamente, exactamente lo que vos estás diciendo. Nosotros lo que vamos a tender a hacer ahora es una generalización. Ahora, sería muy arrogante de mi parte, enormemente arrogante, decirte que vamos a hacer una generalización general, te diría. Nuestra generalización también está plagada de hipótesis. Lo que pasa es que son menos que las que tuviste hasta este momento. Levantar todas las hipótesis y generalizar verdaderamente es un trabajo enorme. Fundamentalmente vamos a ver esto en el capítulo 3, donde vamos a hacer un intento de generalizar la geometría. Ahí vas a ver vos el costo que tiene la generalización de una geometría. El agarrar y decir, loco, no me calienta más nada, yo voy a resolver lo que venga. Vas a ver lo que cuesta generalizar realmente. Entonces, por eso vamos digamos, con baby steps, dicen los americanos, ¿viste? Vamos con pasito de bebé, tranquilo, ¿viste? Bueno, arranco con la frase de Nietzsche. Algunas cosas que vamos a ver parecen no tener, parecen ser un contrasentido
a lo que hasta ahora uno viene viendo. Eso no significa que no sean como son, ¿no es cierto? Es decir, necesitamos tratar de agrandar la cabeza y pensar que lo que creíamos era generalizar, como dijiste recién, no es generalizar. Faltaban algunas cositas. Por ejemplo, si ustedes tienen que calcular las tensiones sobre esta represa, esta es la represa de Temels, está el río, acá tiene la parte de abajo, esto que está acá la represa, claro, la forma de calcular esa represa, yo les muestro lo que se hace con un programa de elementos finitos, lo que se ve en el módulo 2, es esto que ustedes ven acá. Estas son las distintas, el modelado va viniendo de abajo para arriba, en realidad lo que está haciendo es calculando tensiones, empieza de abajo y las va dibujando para arriba, porque va haciendo lo que son los procesos de llenado de la presa, va mirando distintas maneras de llenar. Todo este tipo de cálculo, como ustedes ven acá, ¿ven? Imagínense, ustedes tienen que determinar, estos colores que están acá son tensiones. Un tipo de tensión, no importa cuál, creo que estas eran de, no me acuerdo, esto creo que era, no sé si era San Bernard, no me acuerdo cuál era, pero no importa, una de las tantas que vamos a ver durante la materia. Pero fíjense que, miren la forma de la presa. Miren las características de la carga, que es múltiple, porque ustedes tienen una carga inicial que es la carga de el propio peso de la presa a medida que la van hormigonando. O sea, tiene un proceso de carga constructivo, sumamente complicado porque ahí hay cargas térmicas, estos son hormigones masivos, por lo tanto levantan temperatura, vos las tenés que enfriar, si bien esta no es de las más masivas, esta es bastante menos masiva que otra. Tenés que enfriarla, entonces tenés que colocarle enfriadores al hormigón, todo eso son tensiones, carga, tensiones. Después viene el proceso de el llenado de la presa, o sea, la presa está sometida a distintos niveles de agua, por lo tanto la carga va variando, ¿no es cierto? Y fíjate la forma que tiene la presa. Por lo tanto, vos tenés cargas variantes, forma variante, miren cómo varía, tanto arriba, que es curva, pero encima se va adecuando a la ladera, por lo tanto ni siquiera es una cosa cortadita perfecta, no es un embudo, diríamos, ¿no es cierto? No, tiene una forma bastante rara. Esto lleva costo. No se puede calcular las tensiones como ustedes vienen calculando. Ustedes se dan cuenta que acá no hay, ¿cómo se dice? Eje neutro. ¿Te das cuenta que no encontrás? ¿Dónde está el eje neutro acá? ¿Qué eje neutro? ¿De qué me estás hablando? ¿Dónde está la tensión? La parte de arriba tiene tensión, tracción, la parte... No tenés nada. ¿Dónde está todo eso? Hay tracciones, compresiones, varía completamente, según el caso. Estas son presas de arco, por lo tanto tienen una característica particular. Tratan de comprimir siempre, tratan de evitar la flexión, no la evitan por la esbeltez que tiene. Pero acá ya las tensiones, digamos, dependen de las coordenadas del punto. Cada punto tiene, imagínate vos que vos te parás acá y tenés un estado de tensión que es semejante más o menos a lo que tenés acá al lado, pero no tiene mucho que ver con la de acá arriba, con la de acá abajo. Si bien esto que esté coloreado igual no significa que tenga el mismo valor, significa que está dentro de un rango de valores con ese color. Varía abajo, usted tiene el peso propio, ejerce una tensión en la parte inferior que se contrarresta o se suma a la del agua. Bueno, un despelote. Esto, en definitiva, no se puede calcular con la seccioncita que ustedes venían y decir, agarro y digo M sobre W. No se encuentra el W, no se encuentra el M, no se encuentra nada. La teoría de flexión no sirve más. No sirve más. Entonces, ahí estamos con la tuerca y la herramienta. ¿Se acuerdan de lo que les dije? La teoría de flexión era un fantástico destornillador. Aflojó todos los tornillos hasta ahora y es fantástica. Quiero aclararle que es fantástica. Ahora, se nos acaba de presentar la tuerca. Cagamos. Se terminó el problema. No hay solución para esto. Hasta ahora. ¿Entendés cómo se te quemaron los papeles? De repente, chau. Lo que vos suponías que tenías todo dominado, yo ya sé todo como... O sea, no lo podés hacer. Se terminó. Bueno, entonces, el estado de tensiones acá depende de la geometría, porque si la presa cambia de forma, cambian las tensiones. Si cambias el punto, cambian las tensiones. Si cambias la altura, todo cambia. Todo depende del punto. Ahí donde vale
aquello del diferencial. Es necesario analizar una tensión punto por punto. La tensión debe referirse al punto, ser una función del punto. Cuando uno dice esto, lo que se está refiriendo es, quiero que ustedes lo vean, digamos que se tomen 2 segundos para leer lo que está escrito allí. La tensión en las vigas, yo decía que las tenía bastante bien calada en la viguita cuadrada, de que los puntos del eje neutro para arriba variaba la tensión, pero variaba muy fácilmente, lineal, ¿no es cierto? Estamos hablando de flexión pura, ¿eh? Variaba lineal, fantástico, empezaba de 0 y se iba hasta un máximo, en la punta de la viga, o sea, era un triángulo, pero un triángulo completamente previsible, y el de abajo era un triángulo al revés. Por lo tanto, no me preocupaban los puntos. ¿Qué me preocupaba más que nada en la viga? La altura con respecto al eje neutro, porque sabía que esa era mi herramienta de variable. Variaba con la altura. Básicamente esa es la idea de flexión, que todo dependa de eso. Luego, según me movía en el eje X, también podía tener distintas distribuciones de esa tensión, pero en definitiva era bastante previsible. En todos los puntos del eje X había distintos triangulitos, digamos. Entonces, toda mi teoría, no es que no dependía de la geometría, por supuesto que la teoría de flexión depende de la geometría, depende pero no en esta magnitud. Ustedes no necesitaban localizar un punto, a ustedes no les importaba ver el punto de la sección, qué nivel de tensión tiene. Siempre decían el nivel de tensión de la sección. ¿Recuerdan? Siempre hablaban de la sección. Nivel de tensión de la sección. Sacate eso de la cabeza. No es nivel de tensión de la sección, es nivel de tensión del punto. La pregunta es, ¿la manera en que se mide la tensión en una sección y la manera en que se mide la tensión de un punto es la misma? No, no es la misma. Primero, digamos qué es función. Ustedes saben lo que es función, pero a mí me gusta recordarles. Función es algo que hace esto, ¿no es cierto? Función es algo que cuando ustedes le mandan algún estímulo, él les responde de alguna otra cosa, de alguna otra manera. Le responde lo que ustedes estimularon. Eso es una función, porque se ha producido un estímulo como una función digamos, se ha producido una respuesta como función del estímulo. Básicamente una función es cualquier cosa que haga esto. Cualquier cosa que haga esto es una función. En caso particular de lo que estamos hablando, del estado de tensión como una función, significa que dentro de la estructura, hay alguna ley que me determina cuánto vale algo en función de que yo me vaya moviendo según los parámetros. Claro, esa ley es bien complicada de obtener. Miren, esto es un campo, por ejemplo, vectorial. Sobre todo, perdón, me adelanté, me apareció y no les comenté. Para colmo de males, ustedes tienen distintos tipos de funciones. Tienen lo que es hasta, digamos, lo más fácil, lo que vienen trabajando. Nada de esto que yo les voy a decir a ustedes no lo trabajaron ya. Lo que pasa es que ahora lo vamos a aplicar. Ustedes tenían lo que se llamaban funciones escalares. ¿Se acuerdan lo que era una función escalar? Lo más sencillo del mundo. Era una función, vos le dabas un parámetro, cualquiera sea ese parámetro, y esa función te devolvía un resultado. Por ejemplo, vos querías determinar la temperatura de un lugar determinado y dabas el parámetro, de acuerdo a la ley de Fourier, dabas un parámetro que daba, de alguna forma determinabas la cantidad de calor y eso te determinaba cuánto valía la temperatura de ese lugar. En un ejemplo práctico, ¿qué es lo que haces? Tenés agua, le metes un termómetro, ¿ok? Y te da un valor. Eso es una función escalar. O sea, ¿qué es lo que determina? El valor, el resultado y su insumo es un escalar. ¿Qué pasa con las funciones vectoriales? Las funciones vectoriales son funciones las cuales no devuelven un escalar, devuelven un vector. También hicieron este tipo de funciones, no es que ustedes no la hayan hecho.
porque han calculado cosas con vectores. Ahora, vamos despacito. Primera cosa que vamos a tener que entender. Las funciones en estabilidad 4 son vectoriales. Es decir, no va a devolver un número la función, sino va a devolver un vector. Y ahora vamos a ver que ni siquiera un solo tipo de vector, sino un tipo más sofisticado de vector, que ya lo vamos a ver a medida que avanza la materia. Por eso yo les recomiendo, ya que la tienen colgada la clase de matemática, mírenla. Yo soy bastante pesimista de que les pueda servir directamente porque les va a servir, pero a lo mejor, no sé, a lo mejor les sirve. A lo mejor les sirve, ojalá que les sirva, porque, digamos, yo no tendría que repetirlas, pero no sé si será así, verán, pero ustedes lo verán, pero es interesante que las miren antes para que empiecen a entender qué es cada cosita de la que yo les estoy hablando, porque yo no, digamos, la parte matemática... por algo doy la clase de matemática de refuerzo, porque no, es pesada la matemática que hay detrás de esta materia, se va a incrementar, y es pesada porque así es la vida. ¿Qué querés que te digan? Ni yo la elegí, ni la eligió nadie. Para poder calcular las tensiones sobre la presa esa que está allí, la del anclaje, la de todo lo que estuvimos hablando, el cilindro, la esfera, necesitamos de magnitudes que no son escalares, ni siquiera son los vectores comunes que ustedes conocen. Son cosas bastante más sofisticadas que no voy a hablar ya. Bueno, entonces, primeramente, existen lo que se llaman campos vectoriales. ¿Qué hace? ¿Cómo se transforma un campo vectorial? Vos le das la coordenada y te devuelve, le da las coordenadas, esto es un plano, o sea que le da la coordenada de x1, x2, que sería x e y en esta materia. No vamos a usar la fórmula x y z. Vamos a usar la fórmula x1, x2, x3. Usamos esa manera de referir porque es bastante más poderosa, y ya van a ver por qué, porque usamos la notación indicial. Otra cosa que les conviene ver en la página, ver la clase adicional de notación indicial antes de ver todo esto, pues la notación indicial tiene sus secretos. Entonces por ahí está bueno verla antes de que yo avance. Bien, entonces, ¿qué pasa? Esto hagan de cuenta que es la X y esta es la Y. Ustedes dan las coordenadas X, Y, y esta función no tiene un solo número como resultado, sino tiene un par de números. Tiene un número que está acá y otro número que está acá. ¿Por qué tiene un par de números? Porque es un vector. Es un vector en el plano. Acuérdense que los vectores en el plano, ¿cuántas componentes tienen? 2. ¿Ok? Tienen 2. Entonces, ¿qué es lo que hace acá? Cuando vos le das las coordenadas del punto, te devuelve este señor que está acá, este vectorcito del plano, ¿ok? Que tiene una componente X y una componente Y. Nosotros le vamos a decir componente según el eje X1 y según el eje X2. Componente que depende, por supuesto, de las coordenadas de cada punto, X1, X2. Esta sería la P, es la proyección sobre el eje 1, y la Q es la proyección sobre el eje 2. Bueno, acá tenés una función un poco más sofisticada, porque puede ser tan sofisticada como a ustedes se les ocurra. Recuerden que se puede sofisticar notablemente una función. Puede ser enormemente complicada. Todas estas son funciones vectoriales. Voy a saltar esto porque está re lindo, están lo que está acá, pero voy a pasarlo por arriba, así le ponemos un poquito de ritmo. A veces yo soy absolutamente consciente, créanme, lo difícil que es estar mirando a un salame hablar durante 2 horas delante de la pantalla. Ustedes están en tu casa, hora de la siesta, quietud o no, es el mismo lugar donde apolillar la siesta, tener una gana de irte a dormir. Yo ya sé todo eso, entonces no, lamentablemente en el curso sería distinto, es lamentable que tengamos que otra vez pasar por lo mismo que pasamos el año pasado, es lamentable. Pero yo en el curso le puedo dar un poquito más de vida, ustedes van a estar un poco, pero no lo quiero prolongar porque se hace difícil soportar mucho tiempo mirando lo mismo. También voy a pasar esto para no entrar. Bueno, entonces, ¿qué tipos de campos ustedes vieron hasta ahora? Cuando digo campo, tiene mucho que ver campo con función. Teoría de funciones es teoría de campos. ¿Qué es un campo, en verdad? Bueno, miren, el campo es un lugar donde algo está pasando y ese algo
¿Cómo se enteran ustedes que está pasando algo ahí, en ese lugar? A través de las funciones. Es decir, cuando vos tenés, ¿se acuerdan cuando en la primaria, secundaria, todas las maestras le hacían hacer el famoso ejercicio de poner el imán bajo la mesa y les hacían acomodar las virutas de acero? Y les hacían mover el imán y mágicamente las virutas se acumulaban así en forma de, formando como orejitas, digamos, y vos quedabas impactado. Sigue siendo impactante. No por la verdad, no por común, deja de ser impactantes. Uno a veces pierde la magia de maravillarse de las cosas, pero es fantástico lo que uno está viendo ahí, ¿no es cierto? Bueno, eso es un campo. ¿Qué pasó? Un imán introdujo un campo magnético, ese campo magnético les devolvió a ustedes algo, les devolvió la forma de las virutas, ¿no es cierto? Entonces, ese campo magnético, a través de la función, una función que define el campo magnético, que ustedes estudiaron en física 3, supongo, ¿no es cierto? O 2, no sé dónde daban campo magnético. Entonces, esa función, de acuerdo a la teoría del electromagnetismo de Maxwell, ustedes podían predecir qué pasaba con las líneas de flujo, y esas líneas de flujo eran devueltas a la vista a través de la viruta de acero, porque la viruta se polarizaba. Entonces la viruta seguía las líneas de campo, ¿no es cierto? Entonces ahí ustedes tienen todo junto. El campo, que es el campo magnético, ¿qué es lo que hizo el campo? Le modificó el medio ambiente donde está aplicado. O sea, antes del imán, el medio ambiente tenía unas condiciones. Le pusiste el imán, se estableció esa fuerza y el campo se modificó notablemente a punto tal de, a través de una función, devolverte la posición de las virutas. Es decir, ahí vemos todo. Vemos que tenemos un campo, tenemos funciones y tenemos un resultado. Que la función, ¿qué es lo que te permite ver? La función te permite ver, es la manera de realizar algo. Nosotros, la gente que trabajamos, los ingenieros, estamos acostumbrados a que eso no solo se vea en laboratorio, sino que se vea a través de una fórmula. El laboratorista que hace el ejemplo, tal vez hasta la propia profesora que les enseñaba ese ejemplo, no tiene la menor idea de la matemática que está detrás. Ella no sabe lo que es la intensidad de campo de Maxwell, no tiene la menor idea de la H y la Q, esa que ustedes estudiaron, pero sin embargo ella se deja maravillar por la forma geométrica del ensayo, digamos, ¿no es cierto? Entonces allí la función se hace visible a través del ensayo, pero ustedes todo eso lo pueden poner en un papel, ustedes. No lo podía hacer la maestra y no lo puede hacer la mayoría de la gente que no conoce la teoría electromagnética. Entonces, ahí está el secreto. El campo se puede describir de una forma matemática a través de funciones. También el campo puede ser dilucidado a través de un ensayo, ¿no es cierto? O sea, han sido fantásticos los profesionales famosísimos de la historia que no sabían un pomo de matemática, pero tenían una virtud de ver el fenómeno físico tan impresionante que les permitía hacer descubrimientos. Muy, muy hábiles mirando el resultado de los ensayos. Bueno, dicho esto, entonces, el campo magnético es un excelente ejemplo. El campo eléctrico es lo mismo que el campo magnético, verdaderamente es lo mismo. Un poco más dramático, metan los dedos dentro del enchufe y van a ver ustedes lo que se siente un campo, en vida propia. Ahí no hace falta poner la matemática, lo vas a sentir y sin ninguna viruta, lo vas a sentir en los dedos. No es lo ideal, no es lo ideal. El gravitacional lo vivimos todos los días, cuando tropezás y empezás a caer porque tropezaste, es la mejor manera de darte cuenta de lo que tenías como campo gravitacional, no solo cuando llegás contra el piso, sino en el momento que estás cayendo que parece que se te viene el corazón a la boca. Efectivamente, se te viene el corazón a la boca porque los órganos comienzan a flotar. Entonces, claramente, el corazón se parece que se viene a la boca. Eso es ingravidez, estás cayendo. Lo peor está por venir cuando toques el piso. Ese es el último de las grandes... Tampoco es la mejor forma de entenderlo, digamos. No, claro, sí, finalmente termina siendo claro. Preferimos el ejemplo de las virutas y el imán. ¿No? Es la viruta es mejor. Sí. No te tires del techo para experimentar el campo de ingravidez. La verdad que es fantástico eso. Bueno, las tensiones no son diferentes al magnético, al eléctrico y al gravitacional. No es diferente. Lo que pasa es que parece increíble,
yo le dije cuando le puse la primera frase de Nietzsche. No por algo que sea increíble, no por eso no es real. El campo de tensiones, ¿qué es lo que es en definitiva? Dentro de ese cuerpo que ustedes están analizando, al que llaman estructura, se modifican las condiciones internas de modo tal de que se produce el campo de tensiones que conducirá finalmente a un campo de deformaciones. Y ese campo de deformaciones ustedes tomarán decisiones. ¿Qué hacer? Si lo restringen, lo permiten, lo que ustedes quieran, porque no necesariamente todo problema de ingeniero es ver cuánto soporta una estructura. Ese no es el problema de ingeniero. El problema de ingeniero es qué hace con las tensiones y las deformaciones. Si quiere que soporte, si quiere que las vivan, o sea, si vos lo que estás queriendo es mover algo, lo que menos te interesa es que hacer las reacciones. Lo que vos estás queriendo calcular es cuánto fuerza tengo que poner para que eso se mueva. ¿No es cierto? Es trabajo también de los ingenieros estudiar eso. Entonces, el campo de tensiones es una modificación del estado interno de la estructura. La estructura sin carga tenía una condición. La cargaste y internamente tiene otra condición. Y ese campo se llama campo de tensiones, no diferente al campo magnético, al eléctrico, al gravitacional. Inclusive, tanto el magnético como el eléctrico como el gravitacional son campos vectoriales del mismo modo que el campo de tensiones es un campo vectorial. Entonces, si nos ponemos de acuerdo de lo que estamos viendo a lo que estamos viendo, entonces vamos a comprender lo que viene a continuación. Este amigo mira dentro de la papa que vivimos en primera parte, mira un punto. Y entonces el tipo, de nuevo, vamos a los diferenciales, como decía la compañera, voy a ir a los diferenciales porque necesito el punto. Cuando voy a un punto es porque estoy pensando que las cosas de ese punto son únicas y porque necesito ir a diferencial. ¡Pac! Me pongo el diferencial. Entonces el tipo, ¿qué hace? ¿Con qué se encuentra nuestro amigo de la lupa? Con que en una cara aparece una tensión que vamos a denominar tau 1,1. Esa tensión tau 1,1, por ahora, lo que ustedes, ¿qué pueden decir? Como primera medida, es una tensión normal. ¿Por qué? Porque es normal a esa cara. Está aplicada sobre esta cara, ¿no es cierto? Sobre esta cara, y al ser normal a ella, tiene características de una tensión normal. Se llama tensión normal. Después la vamos a asociar con la tracción y la compresión, pero por ahora es solo una carga normal. Nunca sabes si una carga normal va a ser compresión o tracción. No tiene la menor idea. Inge, usted está hablando de puntos, pero ahí hay un diferencial de volumen. Se supone que el punto no tendría volumen, ¿no? Está bien. Sí, perfecto lo que vos dijiste. Me encantaría abrir el debate porque vos estás abriendo un debate fundamental que no sé si llego hoy, pero lo toco en la clase que viene, así que solamente te lo dejo anotado. Permitime, dame 2 minutos que yo avance un poco más, porque si me meto en ese debate puedo complicar la primera visión. Está muy bueno lo que dice el compañero. Cuando uno busca un punto, el punto no tiene volumen. O sea, no equivale un diferencial de volumen a un punto, de ninguna manera. Ni matemáticamente, ni físicamente. Lo que ocurre es que inicialmente, yo les pido un perdón a los que por ahí les parezca un poquito, yo le contesto al compañero 2 minutos nomás y sigo. Lo que yo como ahora lo que estoy por buscar es la ley. Cuando busco una ley, la ley es relativa. O sea, cuando buscas una ley de algo, vos buscas que algo cambie. Yo te digo que cambié. Mi cara cambió. Yo veo la cámara que me está enfocando y digo, no puede tener tantas arrugas en la jeta este tipo. Puta, este era el tipo galán de la década del 80. La mierda que te hizo mierda el tiempo. ¿Y qué cree que te dije? Es impresionante. No voy a dar más clase con mi cara. Es espantoso. Miren esa cara. A ver, ahí, indudablemente, yo estoy viendo esto, es porque en mi cabeza, ¿qué me queda todavía? Me queda un tipo que no tenía esto, tenía pelo, tenía la nariz más chica, la nariz se agranda con el tiempo, nunca fue chica. Pero, entonces, esa es la verdadera comparación. Si yo quiero una ley, la ley de la vejez, digamos, la ley que te hace mierda con el tiempo, es porque vos estás comparando lo que pasa. Yo les cuento algo acá en secreto. Agarren la libreta universitaria, no la pierdan,
o por lo pronto sácale una foto a la foto con la que entraron a la facultad. Yo les puedo asegurar que se van a cagar de risa cuando vean la foto de la que salen de la facultad. Yo a veces tengo que agarrar la libreta y le digo, pero dejate joder, boludo, ¿quién vino a rendir? ¿Tu viejo? Impresionante. Y solo en la carrera universitaria, el que de ingeniería te saca vida, te saca años, te saca todo. Pero hagan eso, miren y van a ver cómo se cagan de risa, a ver lo que es la ley comparativa. Bueno, vamos a la estructura, vamos a la estructura. Yo, para poder armar una ley, me cuesta mucho pararme en un punto. Tengo que pararme en un diferencial, porque la ley la voy a armar por comparación. Para armarla por comparación, ¿yo qué necesito para poder comparar? Necesito una idea de continuidad, necesito la idea de que esto era así antes y va a ser así ahora. Esa continuidad yo no la puedo armar punto por punto, porque el punto es una unidad discontinua. Ya vamos a ver cómo llegamos al punto. Pero para poder encontrar la ley que hace variar las tensiones, yo tengo que hacer esto que voy a apretar acá el botón. Es esto, decir que en una cara tengo una tensión T11 y en la otra cara tengo una tensión T11 incrementada, un diferencial. ¿Cómo se manifiestan los incrementos diferenciales? De la manera que está expresado allí. Es decir, haces la derivada de la tensión con respecto a la X1, porque es lo que acaba de variar entre esta cara y esta cara. ¿Qué cambió entre esta cara y esta cara? Esto que está acá abajo, X1, ¿no es cierto? Entonces, ¿vos qué es lo que decís? Decís que la tensión en esta cara es igual a la tensión de esta cara más algo. Algo que, este es el cambio por unidad de longitud, eso es una derivada, multiplicada por la longitud. La longitud es esto que está acá. Cuando yo digo más, no quiere decir que esté sumando. Puede sumar o puede restar. Lo único que sí sé es que si esta parte es 0, es porque la tensión se ha mantenido constante. Claramente la derivada es 0. ¿No es cierto? Entonces, para poder establecer esta ley, es decir, ¿qué pasa con la tensión acá, en la cara de acá, con la cara de atrás? Yo necesito tener una idea de algo sobre lo que moverme. Ustedes se acuerdan que las derivadas son muy lindas, fantásticas, hermosas, pero ¿dónde te patina la derivada? La derivada te patina donde tenés una discontinuidad. O sea, si vos tenías que hacer una derivada sobre una línea y esa, o de lo que fuera, de una curva cualquiera, y esa curva presentaba un punto, o sea, se quebraba, ahí la derivada no estaba definida. La derivada... No. ¿Sí? ¿Te escuchó? Las tau y todo, digamos, las tensiones que muestra en este tetraedro, ¿es ya la fuerza en equilibrio o es la fuerza que actúa en el punto? ¿Vos Perdón, decís? tensiones. Sí. No. Claro, por ahora... está 1-1. Si es como un resultante del sistema o es la fuerza, la tensión aplicada. Bueno, bien, perfecto. A ver si te entendí. Si no te estoy contestando lo que querés, me decís de nuevo. En este momento no podemos saber de qué se trata. Si es una reacción o es la fuerza aplicada. O sea, lo que nosotros podemos decir en este momento, solamente que sobre esa cara se manifiesta esa tensión. Esa podría ser una carga externa si esta cara estuviera en el borde del cuerpo. No sé si eso es lo que me estás preguntando, si no me volvé para atrás. Sí. O sea, si este cuerpo está en el borde, este es un cuerpo que en principio, si vos mirás, bueno, no se ve mucho por el dibujo de arriba, pero el hombrecito de arriba, en realidad, yo trato de analizo que el punto está metido dentro del cuerpo. O sea que en este caso particular, como este punto está inmerso en el cuerpo, no está en contacto con el exterior. Por lo tanto, las cargas que están actuando son reacciones de los otros pedazos de estructura sobre esa cara. En definitiva, es la tensión sobre esa cara, porque en definitiva, si vos miraras la cara que está opuesta, tendría que tener la misma con signo contrario, ¿no es cierto? Ahora, si esto lo lleváramos al borde, entonces por ahí acá no va a aparecer esto, sino que va a aparecer la carga en ese lugar. Sí. Ya vamos a ver cuando vaya al borde. Yo todavía no me fui al borde, estoy todavía dentro del cuerpo. Bien, entonces, gracias. Claramente, esto sí, como dice la compañera, son reacciones de las otras partes sobre él. De todas formas, como no me preocupa tanto, porque es lo mismo, si en vez de mirar todo lo de afuera, me quedo mirando lo de adentro, total, tengo lo mismo. En definitiva, voy a tener lo mismo. Entonces, esta carga lo que yo asumo es que ha producido una variación. Si esta variación no se produjo, quédense tranquila que esta derivada se va a anular.
Si la variación se produjo, esta derivada va a tener valor. Lo que yo no Ingeniero, puedo hacer es omitirla, sí. ¿cómo sabemos que esa variación de tensiones es lineal? No lo sabemos. Lo sabemos. Una, claro, esperá. Lo que pasa es que la verdad que la derivada es poderosísima, pero en definitiva siempre es una aproximación en línea. Es decir, ¿qué es lo que vos te garantizás? Que poniendo las dos caras suficientemente cerca, yo puedo aceptar que esa variación es lineal. No en verdad. Podría, indefectiblemente, ya que vos me ponés la pregunta, yo te puedo dar lo que vos podrías hacer si sos desconfiado. Si vos serías tan desconfiado que tendrías razón en algunos casos, que esto, perdón, ¿se entiende lo que preguntó el compañero? ¿Sí se entiende? ¿Se entiende? En general Sí, estoy ¿por preguntando... qué no sigue como una serie eso en serio? O sea, que, una explosión, por ejemplo, tenemos una por eso, variación dame grande 2 de minutos. tensiones. Exacto, dame 2 minutos. En general, los que están escuchando entienden la pregunta, porque como yo no tengo las caras, no sé. El compañero está preguntando, voy a hacer como hace Máximo Montenegro, voy a interpretar a los entrevistados. Lo que el compañero dice es, yo hablé básicamente de decir, esta es la variación por unidad de longitud, multiplico por la longitud, es una variación lineal. Porque ¿esto qué es? Es la variación por unidad de longitud. Por la longitud significa que es lineal. Yo estoy asumiendo que la carga va como un triangulito de acá para allá. Esa que está preguntando el compañero, ¿por qué uno la puede aceptar como válida? Porque la derivada hace que la longitud sea muy pequeña. Sin embargo, él pone en juego una herramienta fatídica para los ingenieros, que es la explosión, por ejemplo, como tantas otras, que donde no es cierto que porque las distancias sean pequeñas, las variaciones son lineales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahí en ese caso. De todas maneras, te quiero aclarar que esto es lo que habría que hacer y después se trata de hacer lo más simple posible. Lo que tú tienes que hacer es recurrir al querido y nunca bien ponderado serie de Taylor, donde que te enseñó tu profesora de álgebra, y dijiste, ¿qué mierda me está enseñando de análisis, esta porquería de me hincha las pelotas con derivada? Taylor aproxima un problema con un polinomio. ¿Se acuerdan cuál es el polinomio de Taylor? Empieza con un valor, va por derivadas primeras, después viene derivada segunda, va a derivadas tercera, suma una derivada cuarta y va apareciendo un factorial abajo. ¿Se acuerdan cómo era esa? No importa si se acuerdan, lo que usted importa es que tengan la imagen de lo que hizo Taylor. Lo que hace Taylor es decir, cualquier función, por más variable que sea, se puede aproximar por un polinomio. Eso tiene un fundamento matemático que se llama densidad. Listo, no importa. No importa. Es cierto lo que él dice. No importa cuán variable sea una función. Si yo meto un polinomio, casi la copio. Casi la copio. Hago lo que pasó. Lo que vos tendrías que hacer si hubiera una explosión es entrar a sumarle los términos no lineales. O sea, sumás la derivada segunda, sumás derivada tercera, y vos me vas a decir, ¿y cuándo paro? La menor idea. Tomá todo lo que puedas. Ahora, va a ser un quilombo lo que te va a pasar, porque no es lo mismo integrar una primera derivada que integrar una segunda derivada, ni hablar de una tercera derivada en geometría variable. Es un despelote, mal. Entonces lo que ocurre es, bueno, cuando hay explosión no hay más remedio. Cuando hay explosión el problema se enfoca de una manera completamente sofisticada. Sofisticadísima. Entonces, allí tengo que completar la serie. Quiere decir que nuestra aproximación ya adolece de un error de movida. Fíjense cuál es el error. El error es haber quedado con el primer término de la serie de Taylor. Yo me quedé con el primer término. No, ¿pero por qué me quedo con el primer término? Bueno, porque trato de que el pelo les dure hasta el fin de la carrera. Si no lo pierdan antes, por ejemplo, que no se mueran, no se le caigan los dientes antes de terminar la carrera. Los torturo de una manera peor que si te arrancan las uñas con pinzas. La verdad es así. Cuanto más le pongamos a la cosa, más sofisticado es, pero mucho más complicado de resolver. Ahí sabes lo que vale aquello que yo te dije en la primera parte, Kenardel. Vale la relación costo-beneficio. Uno tiene que analizar el costo-beneficio. Es decir, vos podés sofisticar
mucho y decir vamos a generalizar totalmente un problema. Bueno, pero ponerle un límite, porque no vaya a ser que tu generalización sea muy costosa en términos de esfuerzo y no redunde en un beneficio comparativo, ¿no es cierto? Tiene que haber un beneficio comparativo. Vos me decís cuándo termina eso, ¿quién sabe cuándo? No tengo la más perra idea, ¿me entendés? Porque eso es difícil según el tipo de problema. Ya lo vamos a ver durante la materia, que va a haber problemas donde no va a andar bien esta simplificación lineal. Va a ser así. Bueno, esto mismo que yo dije para una cara, cualquiera de ustedes que no esté comprendiendo lo que diga, por favor me paran, me paran. Prefiero dar una clase adicional y que no queden en bola completamente, porque son los primeros pasos, y si quedás en bola los primeros pasos, después cada vez se pierde más. Así que pregunten aunque les parezca una pelotudez, ustedes no se preocupen. Toda pregunta en este momento, a mí me preocupa que ustedes me pregunten una pelotudez, porque cuanto más complicada la pregunta, me es más fácil a mí responder. Cuanto más simple es la pregunta, me hacen bajar y a mí me cuesta más responder. O sea que es más desafiante para el docente la pregunta tonta que la pregunta importante, porque yo sé contestar esa no hay problema. Cuando se meten adentro, cuando ustedes me hacen una pregunta de tipo técnica, yo te la contesto fácil porque yo ya lo hice. Ahora, cuando me hacen una pregunta de las que yo no escuché antes, me empiezan a temblar los pantalones. Esa es la pura verdad. Cuanto más difícil la pregunta, más fácil contestar. Siempre es así. Estamos hablando de que el que está delante tenga idea de lo que estamos hablando. Si no, está complicado. Bueno, entonces, ¿qué pasa con otra tensión? Se modifica de esa manera, del mismo modo, solo que esta es una tensión tangencial. Fíjense que cambiaron los numeritos. Antes decía tau 1,1 y ahora dice tau 1,2. Esa nomenclatura que yo estoy llevando tiene el siguiente sentido. El primer número hace referencia a la cara sobre la que actúa la tensión. ¿Por qué la tensión anterior y esta tienen el 1 primero? Porque tanto esta como esta actúan sobre la cara 1, ¿ok? Sin embargo, la primera, el segundo número también dice 1. ¿Por qué? Porque es una tensión paralela al eje X1. Fíjense que esta es paralela al eje X2. O sea que la primera hace referencia a la cara sobre la que actúan. Y el segundo índice hace referencia ¿a quién? Al eje al cual es paralela. Bueno, el criterio de incremento es el mismo. Por eso está la tau 1,3, ¿no es cierto? Está claro que actúa sobre la cara 1 y es paralela al eje X3. Tiene el mismo criterio. No hay ninguna diferencia. Todos los planos hacen lo mismo. Entonces vamos. De lo pequeño a lo grande. Teniendo estas características, vamos a estudiar ahora lo que se llaman las ecuaciones diferenciales del equilibrio que se deben a este señor, que es Cauchy. Un tremendo monstruo, un genio, genial, total y absolutamente, al cual le debemos gran parte de la teoría que estudiamos todos los días. Bueno, acá está el cubo, no importa, es un quilombo, ¿viste lo que te quedó ahora? Pero bueno, porque le puse las tensiones en toda la cara, en todos lados, pero bueno, fíjense el quilombo de tensiones que hay en el cubito, ¿no es cierto? Porque tenés tensiones de un lado, las incrementadas, del otro incrementadas, etcétera, etcétera, están todas las tensiones colocadas allí, todas incrementadas según los ejes que te tienen que... No tiene ninguna importancia. ¿Entendiste cómo incrementamos tau 1,1? Entendiste todo. Porque todas las demás dependen de los ejes, y no hay nada que hablar. Para que este cubo esté en equilibrio, estamos buscando la ley, acuérdense, estamos buscando la ley que me haga variar las tensiones, cómo calculo tensiones, la ley. Entonces, ¿yo qué necesito? Necesito recurrir a lo que conocemos la gente que hace física, que la sumatoria de momento y la sumatoria de fuerzas en ese cuadrado, en ese cubo, tiene que ser 0. Si la sumatoria de momento y la sumatoria de fuerza es 0, quiere decir que ese cubo está en equilibrio. Por lo tanto, la ley nuestra se está basando en el equilibrio. Nosotros estamos diciendo que tiene que estar en equilibrio. Esto per se no es eternamente igual. No siempre a los ingenieros nos conviene que las cosas estén en equilibrio. Pero ya veremos el caso en que no nos interese eso. Bueno, entonces, ahora viene la parte matemática que es aburrida y yo la paso rápido. Y ustedes la ven en el apunte y la entienden fácil. Lo que tenemos que hacer es sumatoria de momentos y sumatoria de fuerzas según los 3 ejes. Hago sumatoria de momento, solamente les digo que, como son tensiones, sobre cada cara actúa una tensión, ¿qué hay que hacer? Hay que multiplicarla por el área
sobre la que está actuando para transformarlo en ¿qué? En una fuerza. Porque ustedes hacen equilibrio de fuerzas, no equilibrio de tensiones. Hacemos un equilibrio de fuerzas. ¿Cuándo una fuerza se transforma en una tensión? Cuando está multiplicada por el área, ¿no es cierto? O sea que fíjate vos lo que estamos diciendo, que en esa cara diferencial estamos admitiendo que la tensión media de ese diferencial está 1,1, tau 2,1, tau 2,2. O sea, vos fíjate, nosotros decimos que la tensión varía, esto viene también a colación de la pregunta que hizo el compañero con respecto al punto. La verdad es esta, yo podría desconfiar de que la tensión fuera constante aún en un diferencial. Yo podría decir que en ese diferencial, alguno me puede decir, ¿y vos cómo sabe que la tensión está 1,1 en toda esa cara? Si después de todo me está diciendo que va, y efectivamente podría no ser constante. Pero bueno, simplificativamente la tomamos como una tensión media de esa cara. ¿Se acuerdan del teorema del valor medio en matemática? Es más o menos algo parecido a eso. Es decir, a pesar de ser un diferencial, uno hasta podría desconfiar dentro de un diferencial de que en ese diferencial la tensión sea constante. O sea, siempre puedes desconfiar, siempre. Bien, entonces nosotros vamos a admitir que en ese diferencial esa es la tensión media. Entonces fíjense, cualquiera, por ejemplo, este que está acá, la tau 2,1 la multiplico por las dimensiones de la cara, que es, esta tau 2 está actuando sobre la cara 2. La cara 2 tiene dimensión diferencial de x1, diferencial de x3. Entonces la multiplico por el área, se hizo fuerza. La multiplico por el brazo de palanca, porque tomamos momento con respecto al medio, y el brazo de palanca la longitud dividido 2. Acá no aparece ninguna tensión normal, ¿por qué? Porque las tensiones normales no dan momento, porque cortan el eje. ¿Se acuerdan que momento solo dan las cargas que no tienen que ni ser paralelas ni cortar el eje? ¿Ok? Bueno, entonces, esto es una sumatoria de momento común y corriente. No pasa nada, solo que todo es diferencial. No nos perdamos en la matemática, porque la matemática es la herramienta fundamental, pero no tiene que perder. Yo no estoy acá para... Después me preguntan en la consulta los cosas, si no entendieron la matemática, no hay problema. Pero ahora yo estoy más preocupado porque ustedes entiendan el concepto de lo que estamos charlando. Bien, resolvemos todas estas cosas, simplificamos, despreciamos cuando el diferencial es de orden superior, o sea, van a ver ustedes que todos los diferenciales... digamos, nos quedamos con diferenciales de 3, donde aparecen 4 diferenciales, lo despreciamos porque es muy chiquito. Entonces ustedes terminan en algo que ustedes sabían, van a decir, pero la mierda, hace 3 horas que estamos hablando y yo ya sabía esto. Que era el famoso teorema de Cauchy, que las cargas de que hacen girar, la tau 1,2 es igual a la tau 2,1, la tau 2,3 es igual a la tau 3,2, y la tau 1,3 igual a la tau 3,1, eso se lo hizo Barrio. Barrio cuando le puso, no pasa que no era 3D, pero cuando les puso el cuadradito, ¿qué decían ustedes? Que la tau 1,2 era igual a la tau 2,1, porque si no el cuadradito quedaba girando. Perfecto. Acabamos de demostrar que las tensiones homónimas, digamos, son intercambiables. La tau 2,1 es igual a la tau 1,2. Eso fue lo que demostramos con tomar momentos. En definitiva, eso hizo Barrio aquella vez, tomó momentos. Se llama ley de Cauchy o reciprocidad de las tensiones tangenciales. Luego, vamos a ver lo que hace esto después, que tiene mucha importancia después. Ahora, sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas tiene el mismo criterio, solamente que ahora sumamos sumatorias en el eje X, sumatorias en el eje Y y sumatorias en el eje Z. Cuando simplifican lo que hay que simplificar, ustedes se van a encontrar con 3 ecuaciones así. Mirá. Vamos a poner al costadito 3 ecuaciones que están acá. Son las 3 ecuaciones del equilibrio. Es la primera ecuación importante de la materia. Fundamental. La ecuación del equilibrio. Son ecuaciones diferenciales. Acá viene la pregunta que me hacía el compañero. Si uno desconfía de que no vaya a variar linealmente la cosa, acá no quedarían derivadas primeras, sino que quedarían también derivadas segundas. O sea que la ecuación diferencial sería de un nivel superior todavía, no diferenciales de primer orden, sino serían diferenciales de orden superior. Más difícil de calcular todavía, más difícil. Lo que está a la derecha es la notación indicial. La notación indicial es una notación muy cómoda que nosotros vamos a llevar durante la materia casi siempre, que me permite el no tener que estar escribiendo todos los sistemas de ecuaciones como estamos escribiendo acá. Por eso les decía yo que no uso X y Z,
Porque si yo usara X y Z, no puedo recurrir a la notación inicial. En cambio, cuando eso es X1, X2, X3, puedo recurrir a la notación inicial. Esto que está acá simplemente significa lo siguiente. I y J varían de 1 a 3, donde se repiten, todo esto yo lo digo rápido, vean la clase de notación inicial para ver todos los ejemplos despacito que están entre las clases adicionales en la página. Cuando los índices se repiten significa que hay que sumar, cuando los índices están libres significan ecuaciones. Entonces, ¿acá qué significa? Cuando I es 1 y J es 1, I es 1, J1, estamos en el término que está acá. Este término y tenemos el X1. Dejamos a J constante, ¿no es cierto? Lo dejamos en 1 y variamos el I hasta 3. Acá aparece el segundo término y acá aparece el otro término. Está variando solamente la I. ¿Y por qué sumo? Porque está repetida. ¿Ok? Está repetida. Entonces, yo cuando está repetida, la J quedó, la J me da la idea de la primera ecuación. Cuando J es 1 es la primera ecuación. Cuando J es 2 es la segunda ecuación. ¿Ven que tiene todo 2 acá? La J3 es la tercera ecuación, porque la J no se repite. Cuando digo que se repite, alguno estará pensando, pero yo acá la veo 2 veces. La suma no cuenta. Cuenta solamente el producto y las derivadas. Producto, división y derivada. Las sumas no cuentan en la notación inicial. Ingeniero, ¿Sí? así como las tensiones varían punto a punto, ¿las cargas de masa que se consideran ahí también varían punto a punto? Sí. Estamos diciendo que efectivamente la X es el valor de la carga de masa en un cierto punto. O sea, estamos admitiendo que la X también puede depender de la posición. Como estamos en un diferencial, vos admitís que como es una carga por unidad de volumen, yo que te dije al comenzar, el volumen es un escalar. Entonces, vos podés decir que como estamos en un diferencial de volumen, las cargas de masa, esta que está acá, X es carga de masa, acá el compañero me hace la referencia y hacen bien en decirme, pues yo no le dije que era X1 nunca a nadie. X1 es carga de masa. X1 está aplicada acá. Acá está la X. Es una carga que está colocada en la mitad de la masa. En el centro de gravedad de ese diferencial. Entonces asumimos que también tiene un valor medio para esa masa que después se va a aplicar al punto. O sea que en definitiva, la carga X es una carga que también, para que ver cuando integremos, si esa integral no la incluye a la X, porque la X también es función de la geometría. Puede o no ser, pero en general va a ser función de la geometría. ¿Y saben por qué es función de la geometría? Simplemente, ¿cuál es la carga de masa que a ustedes les viene a la cabeza en primera instancia? Que produce qué es lo que se conoce en vez de carga de masa. ¿Qué es lo que la carga de la masa? ¿Qué les viene a la cabeza? Peso. Peso. Peso específico. Claro, peso específico y peso. Es lo primero que te viene a la cabeza en las cargas de masa. Efectivamente, es la carga que hace la Tierra sobre tu masa, ¿no es cierto? Entonces, imagínate si no depende de los puntos, porque depende de, por ejemplo, un cuerpo grande, si vos lo tomás por abajo, tiene un peso, pero a medida que vos vas levantando la línea, tiene otro peso, porque vas incorporando más masa. Así que claramente la masa depende de la geometría, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo el peso de un cuadrado, medio, lo que fuera, ¿no es cierto? Inge, Sí. ¿por qué si hablamos de un punto, consideramos que tiene masa? O sea, un punto no es algo muy chiquitito, sin volumen, sin nada. Perfecto. Vuelvo a lo mismo, a lo que te decía recién, hace un ratito. Espera que mi perro está rompiendo los quinotos. Negro, deja joder. La cuestión es así. Si bien, la pelota que me da, igual que me dan ustedes, la misma pelota que me dan los alumnos del perro, sí, perfecto, mira, es tal cual. Estudien tal cosa, ñaca, nada. La cosa es así. Por ahora estamos analizando una masa. Por eso estamos hablando de diferenciales, de cargas de masa, de variación. Después yo voy a hacer un truco y lo voy a llevar al punto. Aguántenme un cachito que después yo lo llevo al punto.
¿no es cierto? Pero hablamos de masa, hablamos de masa porque por ahora estamos analizando un diferencial. Fíjense, en definitiva, ustedes me pueden decir, bueno, hasta este momento esta tensión no está en un punto, sino que está variando en un volumen. Ahora ya te digo cómo lo llevo al punto. Es convencional el tema de llevarlo al punto, pero ya vamos a ver. Dame un minuto. Lo importante de esta ecuación diferencial, esta coma en la notación indicial ustedes pueden escribir así o si no escriben con coma. Coma significa derivada. Bueno, acá una cosa con las cargas de masa, yo no incluí otra carga de masa muy importante que es la inercia, ¿no es cierto? ¿Por qué no incluí la inercia? Porque por lo general, cuando estás estudiando estructuras, la inercia es despreciable porque el movimiento que produce la deformación es lento y pequeño. Entonces no produce inercia. Ahora, si estamos hablando de una carga que tenga que ver con cuestiones que tienen que ver con el impacto o masas oscilantes, hay que meter la carga de inercia. La carga de inercia es otro tipo de carga de masa. Así como está el peso, está la inercia. Solo que la inercia te agrega un problemita, que es la doble derivada en el tiempo del desplazamiento. ¿Se acuerdan qué era la derivada del desplazamiento? Usted tiene un desplazamiento. La derivada con respecto al tiempo del desplazamiento, ¿qué era? La velocidad. La derivada segunda del desplazamiento con respecto al tiempo. La aceleración. Aceleración. Perfecto. Entonces está bien que esto sea la carga de inercia. Es masa por aceleración. La famosa ley de masa por aceleración. La ley de inercia. Entonces esto hay que agregarlo acá. Usted dice, pero vos lo pone como si tuviera... no, ahí se puede deducir todo junto y sale todo perfecto, pero bueno, va ahí donde yo les digo. Ya la vamos a usar cuando tengamos que usarla. La pregunta que viene ahora es, las ecuaciones diferenciales del equilibrio. Uno pone condiciones de borde. Ustedes las condiciones de borde no las saben poner, las vamos a ver dentro de un ratito. ¿Es la solución del problema? Claro, porque lo que uno dice, yo tengo una ecuación diferencial, lo que tengo que hacer es integrar, para integrar le tengo que poner condiciones de borde, chao, listo, resolví el problema. Tenemos otro problema acá. Un problema más complicado que es como yo digo, cuando abrimos la caja de Pandora. Y les voy a decir por qué. Porque esto se puede ver de muy distintos ángulos. Si bien uno puede no estar, yo les voy a hacer el análisis, alguno de ustedes lo dirá, bueno, pero vos estás forzando el análisis, estás haciendo filosofía. Bueno, puede ser, puede ser. Yo admito que puede ser. Entonces, admito también las críticas que ustedes pueden hacer. No está resuelto el problema. ¿Por qué no está resuelto el problema? Aun cuando por más difícil que sea esta integral, y yo tenga las condiciones de borde y pueda integrar. ¿Por qué el problema no está resuelto? Miren por qué. Porque acá hay 3 ecuaciones. Y sin embargo, el número de tensiones es 6. ¿Por qué el número de tensiones es 6? ¿Por qué digo que es 6? Vamos a contar. A ver, contemos un ratito. Las ecuaciones del equilibrio. ¿Se acuerdan que vimos 3? Estas eran 3 ecuaciones del equilibrio, ¿no es cierto? Que la J variaba de 1 a 3 y eran 3 ecuaciones del equilibrio. ¿Cuántas tensiones hay acá? Si el I y la J va de 1 a 3. Tenemos tau 1,1, tau 1,2, tau 1,3. Tau 2,1, tau 2,2, tau 2,3. Tau 3,1, tau 3,2, tau 3,3. Contamos 9. Obviamente, 3 por 3, 9. ¿No es cierto? Se anulan las que son iguales. Claro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se acuerdan de Don Cauchy? ¿Se acuerdan de la reciprocidad de Cauchy? Cauchy me decía que tau 1,2 es igual a tau 2,1, tau 3,2 es igual a tau 3,1, tau 2,3 y tau 2,1 igual a tau 1,2. Si me la repetí, no importa. ¿Qué quiere decir esto? Que de las 9 quedan 6. Por eso decimos que acá hay 6 y no 9, por Cauchy. Pero de todas formas estamos re complicados, porque tenemos 6 incógnitas y 3 ecuaciones, vieja, estamos jodidísimos.
Estamos en el horno completo, no importa cuán bueno sea integrando, no importa cuán buena sea la profesora Balbi que te enseñó a integrar y te puso todas las cosas raras que podía haber puesto, integrales de senos, cosenos, y ustedes sabían que ahora me sé integrar la vida, no importa. Acá no vas a conseguir el resultado final. ¿Cómo se dice en estos casos? Donde el número de ecuaciones de la estática, porque las tres sumatorias de fuerzas son ecuaciones de la estática, ¿no es cierto? Porque están buscando el equilibrio del cuerpo. ¿Qué pasaba cuando el número de incógnitas superaba el número de ecuaciones? ¿Cómo se llamaba eso? Siempre lo llamaron... Terminado. Indeterminado. Indeterminado, perfecto. Y tenía un nombre también, indeterminado, está perfecto, no hay ninguna discusión, pero ¿qué nombre le daban? ¿No es cierto? Por ahí saltó alguno. Hiperestático. Exactamente. Indeterminado, hiperestático, exactamente lo mismo. Porque no está determinado el problema. Y decíamos que es hiperestático, ¿por qué? Porque tenemos incógnitas por encima de las ecuaciones de la estática, por eso decíamos hiperestático. Fíjense que este problema de hiperestaticidad no tiene nada que ver con lo que le explicó Barrio el año pasado. Nada que ver, no tiene nada que ver. La hiperestaticidad es una palabra que se aplica para distintas cosas. Las estructuras pueden ser hiperestáticas porque tiene más vínculos de lo necesario, ¿no es cierto? Pero el cuerpo, internamente, acá yo no hablé de vínculos, yo no hablé de nada, estamos metidos dentro del cuerpo y nos estamos dando cuenta que el cuerpo, su manera de resistir, su manera de manifestar las tensiones, su manera de expresar las tensiones, es hiperestático. O sea, expresa más tensiones que lo que da la ecuación de la estática. O sea, no tenemos 3 ecuaciones de la estática y el cuerpo expresa 6 tensiones. ¿Qué quiere decir esto? Esto es fantástico. O sea, esto es, diríamos así, la mejor cosa que nos puede pasar a los ingenieros, de nuevo con la primera frase, porque es lo que nos permite volar y diseñar estructuras como se nos ocurra. ¿Entienden? Esto es clave. Yo siempre les muestro todos los años, los que vieron el video ya van a decir, me va a pasar de nuevo el edificio. Sí, te voy a pasar de nuevo el edificio, pero todos los años yo siempre una sorpresa tengo. Siempre. Siempre alguna sorpresa. Miren lo que pasa acá. Miren. Acá unos fenómenos intentan demoler este edificio. Para que los que lo ven por la primera vez. Entonces, ponen cargas en la parte de abajo. Miren lo que pasa. Ustedes dirán, pero si será bruto, Chavito. ¿Cómo puede pasar esto? Claro, ¿cuál es la característica de este edificio así como está? Este edificio fue armado, es un edificio viejo, y fue armado con toda una estructura de hormigón perimetral, mucho más no les sé decir porque no me metí adentro, pero supongo que adentro tendrá también paredes portantes y vigas y columnas. ¿Qué característica tiene este edificio? Es altísimamente hiperestático, altísimamente hiperestático. Estamos hablando de una hiperestaticidad estructural. Eso permite que, gracias a la hiperestaticidad, ¿qué pasó cuando le rompieron las columnas de la parte de abajo? Ustedes lo que hicieron fue quitar en la parte inferior grados de restricción. O sea, lo que hicieron ustedes es agregar, digamos, borraron vínculos de golpe, tacharon vínculos en la estructura. Le tacharon todas las columnas de abajo que son vínculos. Como la estructura es tan hiperestática, se la ingenió para redistribuir tensiones. Se produjo una redistribución general de tensiones y el edificio soportó lo que tiene que soportar, su peso propio. Que lo único que tiene que soportar un edificio, además un terremoto, etc. Pero acá soportó su peso propio. Te aseguro que este edificio podía llegar a soportar el terremoto tranquilamente. Tranquilamente. ¿Por qué él soportó? Porque tenía una enorme reserva hiperestática. Por lo tanto, el concepto hiperestático, sáquense de la cabeza que es la estructura que tiene más vínculo que lo que necesita, que es el interior del cuerpo, vamos para atrás,
que tiene una cantidad de tensiones superior a la cantidad de ecuaciones. Eso es verdad, no cabe duda. Lo que yo estoy diciendo es verdad. Una estructura hiperestática tiene más vínculo de lo que necesita. Un cuerpo hiperestático internamente tiene más tensiones que ecuaciones de equilibrio. ¿Pero qué significa eso para un ingeniero? ¿Qué es lo que uno tiene que importar? Significa que la manera en que la estructura soporta la carga es versátil. Tiene la capacidad de redistribuir, de configurar nuevos modos de calcular, de resolver estructuras, de rediseñar la manera en que lleva la carga al piso, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa si la estructura no es tan hiperestática? Y ahí viene la sorpresa este año, como siempre. Pasa que también tiene que haber un desastre por ahí dando vueltas para que a mí me sirva. Uno está atento. Claro, me tenía que tocar el edificio de Miami, pobre gente, con todo respeto porque es una desgracia, pero a mí me sirve para explicar lo que les voy a explicar ahora. Seguramente esto ya lo vieron, se los mostraron en alguna otra materia. El video, a mí lo que me interesa es detenerme en los detalles de la caída de este edificio. No vamos a hacer ingeniería forense, una hermosa rama de la ingeniería, pero vamos a analizar un poquitito qué diferencia hay con el otro. La diferencia básica y fundamental que hubo entre este edificio y el otro edificio es esta que va a mostrar acá. Dejo que avance un poquitito. Muy bien. Resulta que este edificio, fundamentalmente, fue construido con un... No está mal construido, digamos, ahora parece que estuvo mal construido, parece que hay algunas barbaridades de construcción, pero yo no me quiero detallar en eso porque, a decir verdad, si yo dijera eso, estaría un poco traicionándome en el sentido de decir, alguien me va a decir, pero flaco, hay un montón de edificios construidos igual que este y están parados, o sea, no es perfecto. Esta es la tormenta perfecta. Lo que pasa acá es lo que tiene que pasar para que ocurra una desgracia. Pero para comparativo sirve, para conceptualizar un problema, lo más importante es eso. Este edificio fue construido no con una estructura perimetral de hormigón, no la tenía, eran paredes. No tenía estructuras portantes importantes en el interior, tenía algunas, pero muy pocas referente a la estructura, como ser núcleos de ascensores, tenía poco. No tenía vigas, eran entrepisos sin vigas. O sea, un sistema estructural fantástico, hermoso queda hermoso. Porque vos ves la losa y vos ves la viga que llega y no ves el mamotreto choto, que es una viga, es un mamotreto. En cambio, la columna te apoya y la losa te queda hermosa. Por supuesto que necesitas reforzar la losa bastante más con hierro. Ya van a ver ustedes entrepiso sin viga cuando vean hormigón, van a ver cómo se hace. No es que no sirve el entrepiso sin viga, pero ¿qué diferencia hay entre una cosa y la otra? Básicamente, cuando a aquel edificio le sacaste todas las paredes, todo lo que era portante alrededor, le sacaste los núcleos importantes que tenía aquel otro edificio, le sacaste las vigas, lo que hiciste es quitarle hiperestaticidad. Era mucho más hiperestático aquel que este. Internamente, esta estructura no tenía muchas maneras de resistir. A ella le enseñaron a resistir de una manera y la diseñaron para resistir de una manera. Cuando por corrosión, no se sabe bien, se produce esto que la está mostrando, es lo que en inglés dice punch through, que es se perforó porque tenía poco hierro, parece que también estaba bastantes problemas. Pero lo que pasó es que la columna perforó la losa, eran las losas de la cochera. Cuando esto se perforó, al pobre no le quedó más maneras de resistir, no encontraba de dónde agarrarse. Cayó la losa, perdieron apoyo, cayó el piso, y esta columna que estaba acá, que seguía para abajo, resulta ser que al perder el piso quedó con el doble de la longitud que tenía antes. O sea que ellos calcularon una columna, como no tiene vigas, imagínense la columna está así, y por acá pasa la losa, ¿ok? Pasa la losa y están las dos columnas. Imagínense que entre mis dos dedos está la losa. La losa se perforó y se cayó, no había vigas. Entonces, ¿cómo quedó esto? Como una columna de doble altura, porque no había vigas, se quedó columna con columna. Moraleja, esto es así.
Pandeo. Viejo y querido pandeo. Si hubiera tenido columnas, no hubiera pandeado porque las columnas hubieran resistido el pandeo. Si hubiera tenido losas, estructuras perimetrales, no hubiera pandeado porque lo hubiera soportado la cáscara exterior. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y la otra? Hiperestaticidad. A este le sacás estructura. Quitar estructura significa quitar restricción. Hacer una estructura más parecida a la isostática. Claramente, cuando a una estructura con poco grado de hiperestaticidad le falla lo poco que tiene, ¿cómo queda? Mecanismo. Esto se transformó en un mecanismo. Rápidamente fue a parar un mecanismo. Desgraciadamente, obviamente, al caer las primeras columnas, al alargarse la longitud de la columna, ¿ven esta columna cómo se está alargando? ¿Ven cómo se alargan las columnas? Acá están cortadas, pero estas columnas, estas se comienzan a alargar. Al alargarse las columnas, comienzan a hacer esto. Esta columna larga, encima le pegó la patada a la losa que se caía, la torció y después no hay más nada que hacer. No tenía forma. Fíjate qué interesante esto. Miremoslo como ingeniero forense. Mirá, con el solo hecho, mirá, esta que no me agarra, la puta que te parió, espera, ya la agarro. Miren, la patadita de la losa rompió estas columnas que tenían doble altura y fíjate lo que pasó con el edificio. Rompió 3 líneas de columna, chácate el edificio y al trascartón se cae el de atrás y a la mierda, se cae todo. Pierde apoyo también y se cae toda la mierda. Fíjate vos, comparemos con lo que hiciste en este. En este no le rompiste una línea de columna, le dinamitaste todas las columnas de la base. Todas le dinamitaron. Y el flaco quedó parado. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que es lo que tenemos que aprender nosotros, que es lo que hace un ingeniero tiene que entender cuando diseña. El ingeniero tiene que entender qué es lo que pasa dentro de la estructura. El ingeniero tiene que mirar la estructura como si tuviera visión de rayos X, tipo Superman. Lo que uno tiene que hacer es entender lo que está pasando adentro. Eso no quiere decir, es qué le está diciendo a usted, qué le estoy diciendo yo. O sea, ¿qué me está diciendo este pelado? ¿Que yo tengo que hacer una estructura con hormigón recontra por la duda? No. Yo lo que le digo es que hagan, lo que no pueden evitar son las consecuencias. ¿Qué quiere decir? Que ustedes hacen lo que hacen, corren los riesgos que se corren, y eso no quiere decir que esté mal, porque francamente se lo digo, el edificio que vimos, el que se cayó en Miami y el otro, si vos mirás un edificio y el otro, este es mucho más moderno, el de Miami, mucho más lindo, no va a comparar con la otra horripilante edificio que era el otro. Pero bueno, lo que uno sí tiene que saber es que cuando diseña, las reservas hiperestáticas se pueden acabar. Entonces, lo que haces, como no tiene reserva hiperestática, tienes que hacerlo muy bien. Porque si eso falla, nada te frena. No hay nada que te ataje el penal. Es decir, ya el delantero gambeteó a la línea de 4, gambeteó al arquero y la pelota va a entrar. Ya la tiene que empujar nomás. ¿Me entendés? Si vos no tenés el número 3 que se viene cruzando del otro lado para sacar la pelota antes que entre la línea, está cagado. El gol es gol. Y eso es lo que pasa con la hiperestaticidad. Es ese número 3 que viene y te cruza por atrás y te evita el gol. Ahora, hay gente que no quiere hacer entrepiso sin viga, que odia hacer entrepiso sin viga. A mí me parece fantástico, hermoso me parece el entrepiso sin viga. Pero bueno, hay que tener cuidado con el punzonado, con todo ese tipo de cuestiones que tiene. Pero simplemente eso es para hablar del caso particular. Para el caso nosotros lo que nos interesa entender es lo que significa la hiperestaticidad. La hiperestaticidad no significa lo vulgar, de que tiene más ecuaciones y todo eso que ya sabemos, todo el mundo lo dice, lo dijo Barrio, lo repito yo, lo dicen los libros. Lo que uno tiene que entender es la infinita configuración que a vos te permite la hiperestaticidad. Genial que la estructura 3D sea hiperestática, porque eso nos va a permitir diseñar distintas maneras de estructuras utilizando nuestro modelo matemático. Es un modelo matemático muy adaptable. Fíjense qué diferencia hay entre las estructuras 3D, que es la que estamos analizando acá, y un hilo. Un hilo. ¿Cuál es la manera que tiene de resistir un hilo? Que ustedes entiendan.
como futuros ingenieros y tipos que están haciendo la mitad de la carrera. Un hilo Tensión. resiste por tensión Tracción. y exclusiva tracción. ¿Hay alguna otra posibilidad de que el hilo resista de otra manera? No. ¿Qué les parece a ustedes? El hilo, ¿cuántos grados de hiperestaticidad tiene? O sea, ¿cuántos grados tiene? 1. El único que tiene. Si se pierde ese, ¿cuántos le quedan? 0. O sea, una estructura unidimensional tiene que dar ciertas configuraciones intermedias. La 3D tiene 3 grados de hiperestaticidad. Te permite hacer maravillas con 3 grados de hiperestaticidad. O sea, hacer cambios de decir esto va a resistir así, va a resistir así, va a resistir así. Se la ingenia. Gran parte del dicho Dios es ingeniero se debe a esto. Se debe a que la hiperestaticidad interna de las estructuras tiene una característica fundamental que es la de tener muchas maneras de resistir. Esto quiere decir que cuando ustedes miran esto, ¿sí? Para derrumbar el primer edificio, entonces había que poner explosivo en todos los pisos. Mirá, buena pregunta, chico. Probablemente para derrumbar el primer edificio habría que haber puesto explosivos en más de un lugar y no de cualquier manera. Habría que haber roto la hiperestaticidad de algún, o si no, ¿sabes qué? De alguna manera mandar, ya que estamos, vamos a hablar al pedo, hablemos al pedo. Pero si se puede o no se puede, no sé. Pero ¿qué podrías haber hecho vos? Mandar al tipo a que perfore, por lo menos con un martillo neumático, trate de taladrar la pared paralelo a la losa, deje un hueco, o sea, tratar de romperle manualmente, mandar a varios y después poner la carga. Porque con romper un poco el grado de hiperestaticidad, un poco, ya el edificio hubiese podido demolerlo. Fíjate lo que estamos discutiendo, qué interesante. Porque eso hace un ingeniero también. El ingeniero también puede demoler, Bombita, ¿no es cierto? Bombita el ingeniero, se pasa la película. Bombita es ingeniero, el de Relato Salvaje. O sea que también a un ingeniero le interesa eso. El ingeniero no siempre quiere. Una bomba. Profe, y, Sí. por ejemplo, en vez de poner, en vez de dinamitar todas las columnas, solamente la mitad para que caiga de un lado. Y podría haber sido que se hubiese permitido que el equilibrio hubiera torcido más. Sin duda podía haber pasado eso y hubiera dado mejor resultado. Profe, ¿y usted no escuchó que en el segundo, en el garage, dice que ya estaban todas rajadas las columnas y las vigas? Sí. No, aparentemente sabés que estaba... Bueno, mirá, lo que pasa es que nadie sabe realmente. Se sabe que antes de que colapse se mostraron las rajaduras bien importantes. Ahora, yo personalmente no creo que las vigas hayan estado rajadas. O si la viera muy rajada, es probable que sí se hubiesen visto rajaduras en las paredes, la losa no cede de golpe, el hormigón es dúctil, no es rígido. Nosotros vamos a ver durante la materia fractura, vamos a estudiar el problema de fractura también durante esta materia, vamos a estudiar lo que pasa con las fisuras, pero vamos a estudiar fisuras de materiales rígidos, no dúctiles, porque la fisura dúctil es más complicado de estudiar. Nosotros vamos a estudiar apenas qué pasa con las fisuras en estructuras rígidas. El hormigón no es rígido, dúctil, no es vidrio, no es cerámica. Entonces debió dar alguna señal de rajadura. Probablemente algún tipo observador se hubiera alarmado. Yo creo que muy pocos podían haber previsto lo que pasó. ¿Me entendés? Porque fue la suma de todos los males. Yo había escuchado que se le hizo un estudio de todo eso. Mirá, Pero que estaría muy caro reparar todo. Claro, lo que pasa es que, a ver, por todo. seguramente, vos pensás en esto, mirá, vos pensás, suponete que viene el ingeniero, ¿viste? Y detecta cuál es vamos a suponer que el tipo fue un fenómeno completo, porque tiene que ser uno muy bueno, en Estados Unidos los hay, y que haga toda en su película en la cabeza lo que podía llegar a pasar. Que no sé si de alguna manera el tipo podía haber previsto semejante cantidad de cosas juntas. La realidad es que lo que el tipo tenía que decir es, muchachos, váyanse, porque ¿qué es lo que vas a reforzar? ¿Qué va a poner, las vigas que le faltaban? Entonces,
Yo puedo colocar, a ver, estaba por hacer punzonado de la losa de abajo. ¿Y qué querés reforzar ahí? No es muy fácil lo que podés hacer. O sea, no te creas, podrías haber colocado, para evitar que se termine de punzonar, evitar colocando una plancha metálica, pero el piso de la losa es el piso superior. El diseño de la solución ante la gravedad del problema, si es que el tipo la vio, salí corriendo. O sea, cuando le planteas a los tipos al consorcio lo que tiene que hacer, el consorcio dice, dale, vamos viendo. O sea, escuchame, no te quieren reparar una pérdida de gas. Hay una pérdida de gas, vos le decís, mirá, flaco, vamos a tener que poner todas las cañerías de nuevo, porque sobre todo la de gas en Buenos Aires, gas natural. No, cerrar nomás, nos hacemos eléctricos. Bueno, pero vamos a tener que cambiar todos los cables de luz. No, vamos a hacer eléctrico poquito. Eso es tremendo. Digamos, la solución a un edificio de estos es muy difícil, pues ya se diseñó de esta manera. O sea, hacer el refuerzo significaba realmente, no es que estoy diciendo que no había más remedio. La verdad es que hay un montón de edificios hechos de esta manera y no se cayeron. Seguramente estarán poniendo las barbas en remojo en los otros edificios. Estarán aporticando seguramente estarán aporticando todos los sótanos, donde están las piletas, estarán urgente vaciando toda la pileta, llenando la fisura y aporticando todo lo que se pueda aporticar, van a aporticar. Pero yo no te puedo ir a tu pieza y decirte, ¿sabes qué? Ahora te voy a aporticar la pieza. Porque tu pieza es entre pisos sin viga, pero yo ahora necesito ponerte la viga. Lo único que sí es que cuando entres, capaz que te tenés que agachar un poquito nomás porque la viga te va o si no, mirá, tratá de no pasar con la mano levantada porque te queda pegada la cabeza. Es muy complicado resolver un problema, una cosa así. Se diseñó de una manera y tendría que haberse tomado los recaudos. Por supuesto que hay atenuantes para hacer, pero son edificios, muchos son... A ver, yo estoy contando un edificio, hay un montón hecho así. Hay un montón de edificios así. No te creas que sé. Lo que pasa es que en los edificios muy altos se suele hacer la cáscara perimetral como una versión adicional a la resistencia. ¿Cómo se hace esa cáscara? Por ahí se hace de hormigón, de hormigón en nido de abejas. O sea, se hace todo estético, pero el hormigón no se hace pared, sino que se lo corta. Los arquitectos hacen eso, y vos como ingeniero tenés que diseñar. Pero vos tenés que tener algunas reservas hiperestáticas. A mí me parece fantástico que el edificio sea esbelto, porque no hay mejor cosa y cosa más linda que un edificio esbelto. O las pieles de vidrio, fantástico. Uno puede usar piel de vidrio y entre pisos sin viga. Si usás piel de vidrio, tenés que pensar que no tenés nada lineal que soporte. Entonces, lamentablemente, ponele viga a tus entrepisos, entonces. O tendrás que hacer con un hormigón de una resistencia descomunal, ¿me entendés? Porque también te queda esa. Voy a hacer entre pisos y viga, voy a hacer piel de vidrio para los que no saben, cuando de afuera no hay pared, todo vidrio, digamos, ¿no es cierto? Fantástico. Va a tener que utilizar un hormigón de 700 megapascales en el lugar donde están las columnas con un refuerzo de anticorrosivo tremendo y todos los años mirar de echar anticorrosivo. O sea, se puede. Yo lo que les digo a ustedes, no pueden evitar las consecuencias. Hagan, diseñen, metan la cabeza, vuelen por el aire, diseñen las cosas más hermosas. Después me mandan la foto y yo me voy a sentir orgulloso de haber sido profesor de ustedes. Ahora, lo que no pueden evitar son las consecuencias. Si van a hacer algo, sepan que esto puede pasar. Y cuando pasa, se matan 500 personas. Acá hubo suerte porque el edificio estaba vacío. En ese edificio tendría que haber muerto tranquilamente 700, 800 personas, y creo que murieron 180, 170, no sé cuánto. Pero tendría que haber muerto mucho más. O sea, la verdad es que no sé si vos dormís tranquilo con 150 muertes de arriba de tu lomo. Es muy difícil, ¿no es cierto? Aunque no te quepan la cuestión penal, no le cabe la cuestión penal a los que diseñaron el edificio porque diseñaron hace 50 años. Te estarán muertos, y si no están muertos no tienen la culpa de lo que pasó 50 años. Está aprobado, pasó por todas las inspecciones. Yo lo que digo es que ustedes hagan lo que hagan, diseñen lo que diseñen, no pierdan de vista cómo funciona la estructura, usen la melonera para ver qué puede pasar, qué es lo que puede, no sean automáticos, porque a los ingenieros nos culpan de ser cuadrados, ser automáticos, y el ingeniero no se programó para ser automático, se programó para tener en la cabeza las alternativas en el futuro, lo que puede pasar. Acá se han caído balcones, porque no se prevé que un balcón es altamente isostático.
El balcón no tiene de dónde agarrarse, no tiene hiperestaticidad el balcón. ¿Por qué te crees que en los edificios se caen los balcones? Porque es lo único que tiene muy poco grado de hiperestaticidad. Se fisura el contacto a la mierda al balcón. Ahora, si al balcón vos le cruzás vigas importantes, el balcón no se va a caer. Porque se tienen que quebrar vigas importantes. Ahora, las vigas importantes nos quedan bien. Bueno, fenómeno. Diseñá el balcón como vos quieras. Pero no le ponga una losita de 15 centímetros, pedazo de hijo de puta, menos armadura y hormigón de mierda. No pongas eso porque entonces se te va a caer el balcón. Y cuando se te caiga el balcón vas a matar a un pobre infeliz como mínimo. Como mínimo a uno. Entonces, eso es lo que uno tiene que pensar cuando diseña. Para eso se dan las materias de estructura, para que vos entiendas cómo trabaja la estructura, el grado de hiperestaticidad y qué es lo que vos podés llegar a tener enfrente tuyo. ¿Entendés? ¿Cuál es lo que sí? Estamos pasando. Sí. Bueno, ya me fui a la Ingeniero, mierda. ¿le puedo hacer una pregunta? Todas las que quieras. ¿Tener una estructura con muchos grados de hiperestaticidad implica necesariamente que sea una sobredimensión o no? O sea, que se tenga que hacer una sobredimensión. Mirá, si bien no son sinónimos, algo de vecinos son. No, a veces no se trata de que esté sobredimensionada, sino que utilizas elementos estructurales que son, digamos así, son elementos estructurales que de alguna manera son más mamotretos que otros elementos estructurales. Es decir, una viga, un entrepiso sin viga no es que está infradimensionado, por decirlo así. Vos cuando lo calculás en tu laboratorio, en tu computadora, vos lo ponés acá, le ponés el CIPE y te da perfecto, te dice aguanta bien, póngale 50 hierro arriba, 50 hierro abajo, tire para... No está mal lo que vos hiciste en el papel. Lo que está mal es lo que puede pasar si eso falla. Entonces, una estructura con mucho grado de hiperestaticidad, en general, tiene un grado de dimensionado que no necesariamente está muy sobredimensionada, pero seguramente te va a dar poca esbeltez, ¿viste? A ver, por ejemplo, ¿cuál es el problema? Veamos lo que estamos conversando. Vigas. Las vigas son feas, naturalmente feas. Es muy poco probable que vos veas una viga linda. ¿Entendés? Porque la viga uno la quiere esconder por todos lados. ¿Para dónde la vas a esconder? ¿O en el dormitorio del de arriba o en el cielo raso del de abajo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se la pone en la cabeza o en el piso? No hay manera de poner. Entonces cuesta esconder una viga. No es nada fácil. Si las vigas son grandes, no están sobredimensionadas. Son grandes porque tienen que trabajar para eso, porque la losa está... Le bajaste los hierros a la losa. Entonces cargaste la viga. Entonces no es que esté muy sobredimensionada, sin embargo está con un mecanismo de trabajo, como se diría, menos esbelto, pero que no se rompe tan fácil. Después, por ejemplo, vos podés utilizar, vos me decís a mí, yo le quiero hacer paredes de hormigón afuera. Diseño, seguramente van a salir vigas re flaquitas, muy flaquitas las vigas, chiquitas, bien se pueden esconder, pero le hago una pared afuera de hormigón. Y bueno, ¿sabés qué pasa? Y la piel de vidrio va a tapar ese hormigón seguramente, pero bueno, tenés que ver cómo diseñar las ventanas, ventilaciones. La pared de hormigón es un problema para muchas cosas. Entonces allí tenés que tener el problema del ventanal, cómo hacer con los ventanales, viste esas oficinas que vos, es fantástico laburar en esos edificios donde vos te sentás en la oficina y tenés 360 grados todo, y es así, vos le ponés la piel de poner el mamotreto de hormigón y estamos jodidos. Luego, ¿qué tendrás que hacer? Parte del edificio poner el mamotreto de hormigón, ahí no ponés oficina, ahí ponés los garages, después ponés más arriba, vas cambiando la estructura. No necesariamente está sobredimensionada, pero seguramente tiene, cuando vos la pesás, vamos a decir así, cuando la pesás a una estructura y la pesás a la otra, quédate tranquila, que la que está con hiperestaticidad es más pesada, seguro es más pesada. Eso es ¿por qué? Porque vos utilizaste los elementos estructurales, lo utilizaste en su modo de trabajo más ineficiente. La flexión es sumamente ineficiente desde el punto de vista de energía. O sea, la energía por tracción o compresión es mucho más baja que la energía por flexión. Cuando vos diseñás por flexión, vos estás cargando una energía adicional al edificio muy grande. Por lo tanto, el cuerpo tiene una resistencia, una reserva hiperestática grande. Yo
por ejemplo, la manera más fantástica de calcular, si vos pudieras hacer un edificio que trabaje solo a tracción y compresión, todo queda finito, flaquito, esbelto. De eso se tratan las cáscaras. Las cáscaras, cuando vamos a ver en el último capítulo, veamos cáscara, la cáscara o la cúpula es un elemento estructural que se basa en su resistencia de forma, el huevo. Fíjate el espesor que tiene la cáscara de huevo. Fantástico, vos pones una cáscara de huevo y hasta si no sos muy bruto, le pones una carga arriba y te la aguanta, poquita, pero fíjate el espesor que tiene. Eso es todo resistencia de forma. Claramente, no tiene reservas. Tiene una sola forma de trabajar, que es la cáscara por tracción y compresión, y después, chau. ¿Es difícil romper una cáscara? No, sí, no, ya vamos a hablar de ese tema que pasa. Ahora, claramente, la tracción y la compresión son elementos esbeltos, pero con poca reserva. Entonces son livianos. Cuando vos metes mucha flexión a través de vigas, columnas, etc., son elementos pesados, pero tienen reserva hiperestática. La cuestión es el equilibrio entre las dos cosas, ¿me entendés? Nadie te va a dar la fórmula, porque si te di, además, ¿sabés qué es lo fantástico de todo esto? Que no te den la fórmula, sos vos la que tiene que hacerlo. Si no, nadie te va a pagar. Ahora, vos tenés que poner, cuando por un lado va la billetera, cobras tus pesos, por otro lado estás poniendo tu título en juego, porque eso es lo que corresponde. Si yo quiero ganar más, pero tomo más riesgo. O sea, yo soy el diseñador y yo te garantizo que esto no va a pasar, ¿entendés? Porque yo voy a tomar los recaudos. De eso se trata el trabajo este. Cuanto más estándar sea, cuanto más común sea, cuanto menos problemas tenga, estos problemas no ocurran y bueno, tampoco te van a pagar mucho. Eso es así. Entonces, si vos tenés que proyectar un edificio de 70 pisos, de 80 pisos, 90 pisos, vas a tener que recurrir a estos modelos estructurales mixtos. Cáscara, distintas cosas. Lo vas a tener que hacer esbelto alguna vez y no va a ser pesadísimo. Esas cosas vas a tener que hacer. Ahora, seguramente ese es un trabajo mucho más interesante que los edificios de 20 pisos en resistencia que lo calcula cualquiera. No cualquiera, pero cualquier ingeniero con conocimiento calcula. Y entonces se paga poco. Porque es así, porque calcula cualquiera, es una ley de mercado. Entonces, un poco es lo que, digamos, lo que yo quiero transmitir acá es que lo que ocurra, la hiperestaticidad no la tienen que ver como la venían viendo hasta este momento. Simplemente yo los invito a que miren una cosa completamente distinta. En la posibilidad de que la hiperestaticidad me da a mí esta libertad que no tengo. Y el problema que puede pasar cuando yo juego con este. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿No tienen que jugar? Sí, jueguen todo lo que quieran, porque para eso son ingenieros. Acá nadie le está por decir, no, che, flaca, poné vigas enormes, cosas. No, porque eso sería ser un mal ingeniero. Tiene que poner lo que corresponde y tomar todos los recaudos. Y dejar por escrito. Yo dejo esta viga entre pisos sin viga. Todo esbelto. Ojo, si esto falla, nos vamos todo a la mierda. No queda nada. Empiecen a correr porque no queda nada. Eso es todo lo que hay que hacer. Esto es lo que hay que asumir cuando uno diseña cosas de esta naturaleza. Nada más. Bueno, ya ven cómo se va uno, pero siempre es lindo conversar con ustedes, así que, bueno, la clase que viene empezamos con, seguimos, y en la clase que viene, les digo a todos antes que se borren, empezamos con la asistencia de tipo, durante la clase van a aparecer 3 preguntas, aleatoriamente durante la clase, ustedes las toman, copian, pegan, sacan la foto de la pantalla, la guardan, la copian, hagan lo que quieran, saquen la foto de la pantalla, y después cuando termina la clase se le habilitan unos minutos para que ustedes contesten esas 3 preguntas. Por supuesto que la asistencia queda cumplida si pegan al 50-60% de las preguntas tienen que pegar. Son preguntas simples de la clase anterior, de preguntas multiple choice, así que no hay, generalmente van a contestar bien, no hay problema, son preguntas fáciles, pero un poco es para que no pase lo que pasó el año pasado, que algunos pensaban que, digamos, contestando ya estaba dado el presente. No, eso, ¿para qué le hago una pregunta? Entonces, para eso le digo, escribí tu nombre. Entonces, no. La pregunta tiene un sentido para ver cómo ustedes vienen trayendo y les va a ayudar a ustedes también para decir, che, estoy bastante en bola, si no puedo contestar esta pregunta, algo me está faltando, voy a preguntar. A ver qué está pasando. Es un poco un control cruzado también tienen ustedes durante el proceso del cursado. Bueno, nada más, eso es lo último que me quedaba. Si alguno quiere preguntar algo, yo no tengo problema, son ustedes los que tienen que ir a otra clase. Ingeniero, ¿ya definió algo respecto a algún horario de consultas?
No lo definí, pero mirá, hoy estaba pensando que tal vez, voy a hablar ahora voy a ver si me puedo comunicar. Pablo, ¿vos estás ahí todavía? Sí. Escúchame, yo estaba pensando, ¿qué pasará si pedimos que las consultas sean presenciales? ¿Se va a decir que no nos van a dar pelota? Está complicado. Bueno, mi locura se me pasó por la cabeza que a lo mejor las consultas podrían ser presenciales, a lo mejor en un aula. Total, seguramente a consultas no van a venir más de 20, 25 a la vez, y a lo mejor podemos meterlo en un aula, el aula grande, y no es lo mismo cuando me consultan y yo tengo que dibujar, porque les quiero dibujar y yo no tengo cómo dibujar acá, soy pobre, no tengo el lápiz óptico con todas las pantallas que tienen los yankees, con todas las cosas lindas. Entonces es un dolor de, ¿viste?, estar haciendo muelas.